La multitud bullía de emoción ante el inminente inicio del partido final del Festival Deportivo de la UA. El estadio, recién restaurado tras la devastación de la anterior batalla de Ochako, se alzaba impecable bajo las brillantes luces, listo para presenciar la culminación de todo por lo que habían luchado los competidores. La tensión era palpable, con murmullos entre los espectadores anticipando el duelo final. La voz de Present Mick resonó en todo el estadio, llamando la atención de todos. Mick, damas y caballeros. Es el momento que todos estaban esperando. La ronda final del Festival Deportivo de la UA. Su voz resonó en las paredes, animando aún más al público. Mientras los espectadores estallaban en vítores, Present Mick continuó con un entusiasmo incontenible. Mick, hoy vimos combate increíbles, pero ahora llegó la gran final. Y va a ser un gran enfrentamiento. ¡Amigos! Primero, tenemos al chico que arrasó con la competencia, literalmente, ya se enfrentó a 3 chicas y las arrasó con explosiones y furia. Hizo una pausa para darle un toque dramático. Es el único, Katsuki Bakugou. El juego de palabras impactó al público, que se llenó de risas y vítores. Pero la reacción de Bakugou fue todo menos complácida. Sus ojos temblaron mientras sus manos crujían con pequeñas explosiones, claramente irritado por el comentario. Katsuki, ¿qué acabas de decir? Gruñó, su voz apenas audible por encima del ruido de la multitud, pero la furia en su expresión era inconfundible. Te mataré por eso, bastardo. Present Mick ignoró el arrebato de Bakugou, con una amplia sonrisa estampada en su rostro mientras continuaba. Mick. Y en la otra esquina. El desválido convertido en estrella en ascenso, el que ha estado ocultando su verdadera fuerza, esperando a desenvolverla. Izuku Midoriya Hara. Izuku entró al campo con un porte tranquilo y sereno. Irradiaba una confianza silenciosa, un marcado contraste con la furia feroz que irradiaba Katsuki. La multitud estalló de nuevo, sus vítores se mezclaron con susurros y murmullos de anticipación. Todos sabían que esta pelea iba a ser diferente. La tensión entre ambos era eléctrica, y era evidente que algo estaba a punto de estallar. Mientras ambos competidores se enfrentaban en el centro de la arena, la tensión era casi palpable. El aire vibraba de anticipación y la multitud vibraba de emoción cuando Midnight dio un paso al frente para iniciar el combate. Medianoche. Bien, ustedes dos, comenzó con voz autoritaria, esta es la ronda final. Peleen con todas sus fuerzas, pero recuerden las reglas. Izuku levantó la mano, interrumpiéndola a media frase. La interrupción sorprendió tanto a Medianoche como a la multitud. Izuku. Antes de empezar, comenzó, mientras sus ojos escaneaban a la multitud antes de volverse hacia Katsuki, tengo una petición. El estadio quedó en silencio, la multitud se inclinó hacia adelante, curiosa por escuchar lo que Izuku tenía que decir. Incluso la expresión de Katsuki cambió ligeramente, entrecerrando los ojos mientras miraba fijamente a Izuku. Izuku, no quiero que esto sea un combate normal, dijo con tono decidido. Quiero una pelea de verdad. Sin restricciones. Sin reglas. Quiero demostrarles a todos aquí, a cada profesional, a cada estudiante, de lo que soy realmente capaz. Una oleada de sorpresa y emoción recorrió el estadio. La multitud murmuró entre sí, despertando su curiosidad ante la audaz declaración de Izuku. Izuku alzó la voz, dirigiéndose directamente a ellos. Izuku, ¿qué dices? Gritó, y su voz resonó por todo el estadio. ¿Quieres ver una pelea donde podamos darlo todo, sin reservas? La multitud rugió en señal de aprobación, y el volumen de sus vítores provocó una oleada de euforia en el estadio. La perspectiva de ver a ambos competidores luchar sin restricciones los emocionó enormemente. Medianoche miró a su alrededor, ligeramente sorprendida por la respuesta. Levantó la mano para calmar a la multitud, con voz firme mientras se dirigía a Izuku. Medianoche. Midoriya, esto es muy irregular. Las reglas existen para proteger. De repente, sus auriculares cobraron vida y se detuvo, escuchando atentamente. Tras un momento, abrió los ojos ligeramente y asintió. Se aclaró la garganta y miró directamente a Katsuki. Midoriya ha hecho una petición audaz, pero el director Nezu ha dado su aprobación, si tú también estás de acuerdo, Bakugou. Este será un combate sin restricciones. ¿Lo quieres o no? La atención se centró por completo en Katsuki, quien permaneció inmóvil, con las manos chispeantes mientras miraba a Izuku con los ojos entrecerrados. Podía sentir el desafío en el aire, la forma en que la multitud observaba cada uno de sus movimientos. Había algo en la calma de Izuku que lo carcomía, algo que le hacía hervir la sangre. Los labios de Katsuki se curvaron en una mueca mientras consideraba sus opciones.
No iba a ceder. Nunca cedía. Pero había algo extraño en el comportamiento de Izuku, algo que lo hacía sospechar. Sus ojos carmesí recorrieron a Izuku, observándolo atentamente, intentando comprender qué planeaba. ¿Por qué Deku pediría algo así ahora? ¿Qué ocultaba? Antes de que Katsuki pudiera responder, Izuku esbozó una sonrisa fría y burlona. Su voz se tornó gélida al hablar, lo suficientemente alta como para que Katsuki la oyera. Izuku. ¿Qué pasa, Bakugou? ¿Te dan miedo los desafíos? Eso lo hizo. Los puños de Katsuki se apretaron con fuerza y chispas brotaron de sus palmas mientras miraba a Izuku con ira hirviendo. Katsuki. Asustado. Ladró, con la voz cargada de veneno. ¿Crees que te tengo miedo, Deku? No lo entiendes, ¿verdad? Te volaré en pedazos, con reglas o sin reglas. Dio un paso al frente, su presencia intimidante como siempre, mostrando los dientes en un gruñido feroz que se convirtió en una sonrisa cruel. Bien. Sin restricciones, pero te vas a arrepentir de esto, Deku. La multitud estalló en vítores aún más fuertes, con la emoción al máximo a medida que lo que estaba en juego en esta pelea se disparaba. Todos sabían que esta sería la pelea más explosiva e intensa del festival deportivo. Medianoche dudó por un momento, mirando entre los dos chicos, antes de asentir lentamente. Medianoche. Muy bien, anunció, con su voz penetrante por encima del ruido. La final se disputará sin restricciones. Que gane el mejor luchador. La fría sonrisa de Izuku permaneció mientras se preparaba. Izuku. Bakugou no sabe lo que viene, pero pronto lo sabrá. El aire en el estadio se volvió denso de tensión, la multitud contenía la respiración anticipando la batalla explosiva que estaba a punto de desarrollarse. Izuku y Bakugou estaban uno frente al otro, con las miradas fijas, y todo el estadio temblaba ante el peso de lo que estaba a punto de suceder. Esta vez no habría contención. Sin límites. Y sin piedad. Mientras Izuku y Bakugou se enfrentaban en la arena, el resto de la clase 1 observaba desde las gradas, con la tensión apoderándose de sus corazones. Cada uno reaccionó de forma diferente ante el repentino giro de los acontecimientos, con la mirada fija en sus dos compañeros mientras la emoción del público los rodeaba. Denki. ¿Sin reglas? Esto se va a poner feo. Su voz se fue apagando al intercambiar una mirada con Mina y Zero, que estaban sentados a su lado. ¿Crees que esto tiene algo que ver con lo que Bakugou le dijo a Uraraka antes? Mina cruzó el brazo. Mina. No me sorprendería. Midoriya parecía furioso después de todo lo del meteorito. Además, Bakugou ha estado tratando a todos como su saco de boxeo personal desde el comienzo del torneo. Mientras tanto, un par de rostros conocidos se abrieron paso entre las filas de asientos. Momo y Hir, ambos un poco cansados, pero decididos a presenciar la pelea final, finalmente llegaron al lugar donde estaban sentados sus compañeros. Denki. Oigan, miren. Gritó, al verlos desde el borde del grupo. ¿Quién regresa? El resto de la clase 1, volteó rápidamente la cabeza, con el rostro iluminado al ver a Momo y Hir acercarse. Ambas chicas aún mostraban señales de sus anteriores batallas, pero se comportaban con serena determinación, imperturbables ante sus derrotas previas. Mina. Hola chicos. Por aquí. Los saludó con entusiasmo, con una sonrisa radiante. Eijiro. Me alegra que hayan venido, añadió, levantándose para hacerles sitio. Se perdieron unas locuras antes. Momo sonrió cálidamente, aunque su rostro mostraba un ligero cansancio. Momo. Gracias a todos. No queríamos perdernos este partido, por mucho que hayamos pasado hoy. Hir asintió en señal de acuerdo, frotando su cuello mientras se sentaba junto a Momo. Kyoka. Sí, esta ronda final va a ser intensa. No me la perdería por nada del mundo. Mientras tanto, Uraraka, aún recuperándose de su anterior combate, observaba la arena con los ojos abiertos, con las manos apretadas en el regazo. Un sentimiento de culpa la carcomía, mezclado con preocupación por Izuku y Bakugou. Ochako. Izuku, susurró para sí misma. Podía percibirlo en su lenguaje corporal. La fría determinación que irradiaba. Sabía que no era de los que se dejaban llevar, sobre todo después de verla perder el control en su pelea con Bakugou. Mientras las conversaciones fluían por la clase, un silencio se apoderó de ellos al volver su atención a la arena. La emoción y la tensión alcanzaban niveles insoportables, y todos presentían que este combate iba a ser diferente. Había algo peligroso en el aire, algo que les decía que no se trataba solo de demostrar quién era el más fuerte. Hirou se mordió el labio con nerviosismo mientras observaba cómo la tensión entre Izuku y Bakugou aumentaba. Recordó cómo Bakugou había tratado a Momo y a ella misma durante sus combates, sin andarse con rodeos.
Kyoka. No sé si se trata de cómo Bakugou luchó contra nosotros, pero, está claro que Izuku se lo toma como algo personal. Nunca es tan intenso. Su voz estaba tensa por la preocupación. Momo, sentada junto a Hirou, suspiró, su expresión era conflictiva. Momo. Midoriya es increíblemente fuerte, pero me preocupa que esto se trate más de venganza que de demostrar su valía. Recordó su propia batalla contra Bakugou. Lo despiadado que había sido. Este ya no es solo un combate para él. Ida se ajustó las gafas nerviosamente, permaneciendo de pie con su postura habitual de formalidad. Tenya. Pero Midoriya debería saber que no debe lanzarse a una batalla así sin control. Es una imprudencia, sobre todo considerando lo que pasó en el combate anterior. Denki. Pero viste lo que hizo Bakugou, ¿verdad? Interrumpió, reclinándose en su asiento. Ha estado sacando a todos de quicio todo el día, y Midoriya ya no aguantó más. La verdad, lo entiendo. Bakugou se ha pasado de la raya, y ahora Midoriya quiere demostrarle quién manda. Eijiro. Aún así, murmuró en voz baja, con la mirada fija en los dos competidores, esta va a ser una pelea infernal. Volviendo al partido. El público contuvo la respiración cuando Midnight levantó la mano, señalando el comienzo del combate. La tensión entre Izuku y Katsuki era tan intensa que era casi tangible. Todas las miradas en el estadio estaban fijas en los dos competidores, esperando el primer movimiento, el primer golpe, el momento en que todo entrara en acción. Medianoche. Comienza. Declaró, y en un instante, Katsuki saltó hacia adelante, con las manos ya crujiendo con energía explosiva. Katsuki. Muere, Deku. Rugió mientras se lanzaba contra Izuku, con su puño derecho disparado hacia adelante, lanzando una ráfaga de fuego y uno. Auge. Su puño explotó con energía, enviando ondas de choque a través de la arena mientras apuntaba directamente a la cabeza de Izuku. Pero Izuku no se movió. Ni un centímetro. En el último segundo, Izuku ladeó la cabeza ligeramente, y el puñetazo explosivo rozó su oreja, fallándolo por un pelo. La explosión rugió junto a él, pero la expresión de Izuku permaneció tranquila, con la mirada fija en Katsuki con una concentración inquietante. La calma en su mirada solo enfureció aún más a Katsuki. Katsuki. ¿Qué demonios? Gritó, girando el cuerpo para lanzar una patada giratoria dirigida a las costillas de Izuku. Izuku levantó rápidamente el brazo izquierdo, bloqueando la patada con el antebrazo. El impacto fue contundente, el sonido de la bota de Katsuki impactando en su brazo resonó con un golpe seco, pero Izuku permaneció inmóvil. Su postura era firme, inquebrantable, como si apenas hubiera sentido la fuerza del golpe. Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par, incrédulo, antes de saltar hacia atrás. Sus manos volvieron a brillar mientras se preparaba para otro asalto. El aire estaba cargado de humo y el acre olor a escombros quemados. Katsuki. ¿Crees que puedes quedarte ahí parado y aguantarlo? Gruñó, con el rostro desencajado por la furia. Izuku no dijo nada. Su mirada permaneció serena y calculadora mientras avanzaba, no con prisa, sino con deliberada precisión, como si cada paso fuera una jugada calculada en una partida de ajedrez. Katsuki gritó de frustración y se lanzó hacia adelante nuevamente, esta vez con una ráfaga de golpes rápidos, cada uno acompañado de pequeñas ráfagas de explosiones. ¡Bum! 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 El sonido de las explosiones resonó por todo el estadio mientras Katsuki desataba su furia, lanzando sus puños con una fuerza explosiva. Pero cada golpe era esquivado con calma y metódicamente por Izuku. Se inclinó justo fuera de su alcance, esquivando los ataques de Katsuki con una precisión casi sin esfuerzo. El puño izquierdo de Katsuki se dirigía con fuerza hacia el rostro de Izuku, y con un rápido cambio de peso, Izuku se agachó, sintiendo cómo el aire se ondulaba por encima de él tras el golpe fallado. El siguiente gancho de derecha de Katsuki llegó rápido, dirigido al costado de Izuku, pero una vez más, Izuku giró el cuerpo, retrocediéndolo justo para esquivar el golpe. Katsuki. Quédate. Gritó furioso mientras Izuku esquivaba cada ataque con facilidad. Izuku seguía sin responder, con una calma inquebrantable. En cambio, contraatacó con un rápido golpe a mano abierta a la muñeca de Katsuki, redirigiendo un puñetazo explosivo hacia arriba antes de asestarle un golpe contundente en el abdomen. Aporrear. El sonido del puño de Izuku golpeando el estómago de Katsuki resonó por toda la arena, y el impacto obligó a Katsuki a retroceder unos pasos, quedándose sin aliento. Katsuki apretó los dientes de dolor, pero antes de que pudiera recuperarse, Izuku dio un paso adelante y le asestó una patada precisa en el muslo izquierdo. ¡Wham! La patada fue brusca y potente, haciendo que la pierna de Katsuki se doblara ligeramente.
Se tambaleó, recuperando el equilibrio justo a tiempo para ver a Izuku ocupar su espacio, listo para otro ataque. Katsuki. ¿Por qué no usas tu Kirk conmigo? Gruñó, provocando una explosión justo frente al pecho de Izuku. La explosión envió ondas de choque por el aire. Auge. La explosión obligó a Izuku a retroceder, pero dio una voltereta en el aire y aterrizó con gracia sobre sus pies, como si la explosión apenas lo hubiera afectado. Tenía la ropa chamuscada y el humo se desprendía de los bordes de su camiseta deportiva, pero su rostro permaneció impasible. Katsuki, me estás subestimando. Gritó con la voz ronca de rabia. Cargó de nuevo, esta vez usando sus explosiones para impulsarse más rápido, cada explosión lo impulsaba hacia adelante como un misil. Lanzó otro puñetazo a Izuku, pero esta vez, Izuku lo recibió de frente. Con serena precisión, Izuku bloqueó el puñetazo con el antebrazo. La explosión generó una onda expansiva, pero no lo movió ni un centímetro. Katsuki, con los ojos abiertos de furia, lo intentó de nuevo, otro puñetazo, otra ráfaga, pero Izuku contraatacó, agarrándole la muñeca y girándola con un movimiento brusco. Grieta. Katsuki aulló de dolor cuando Izuku le obligó a bajar el brazo, usando el impulso en su contra. Antes de que Katsuki pudiera reaccionar, Izuku le dio un rodillazo en el abdomen, haciéndole caer al suelo con un escalofrío. Soplado golpe. La multitud se quedó boquiabierta cuando Katsuki golpeó la tierra, el polvo y los escombros que volaban por los aires. Pero antes de que pudiera tocar el suelo por completo, Izuku retrocedió, dándole el espacio justo para recuperarse. Katsuki gimió, impulsándose con una mano mientras se limpiaba la sangre del labio. Su mirada era salvaje, llena de odio e incredulidad. Katsuki. Tú, solo estás bromeando conmigo, ¿verdad, Deku? Espetó, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. Te crees mejor que yo ahora, ¿verdad? La fría mirada de Izuku brilló un instante mientras miraba a Bakugou. Negó con la cabeza lentamente y finalmente habló. Izuku. No estoy bromeando contigo, Bakugou. Simplemente no eres tan fuerte como crees. Esa sola frase hizo que la sangre de Katsuki hirviera. Katsuki. Maldito friki. Explotó, tanto literal como figurativamente, al abalanzarse sobre Izuku de nuevo, con las palmas de las manos brillando con una intensa explosión. Siguió presionando a Izuku con pequeñas explosiones, intentando debilitarlo. Izuku mantuvo la compostura, bloqueando y contraatacando cada ataque con precisión mecánica. Cada vez que Katsuki lanzaba un puñetazo o una patada, Izuku ya estaba allí, redirigiendo la fuerza y castigándolo con un rápido golpe a las costillas o una patada veloz a las piernas. ¡Pam! Aporrear. Los movimientos de Katsuki se volvieron más erráticos, incluso desesperados, mientras Izuku mantenía una defensa implacable. Cada vez que Katsuki intentaba provocarlo, Izuku simplemente permanecía tranquilo, con el rostro impasible. Aquello lo estaba volviendo loco. Con clase 1A. Toda la sección 1A de las gradas estaba concentrada en el partido, incapaz de apartar la vista de la intensidad de la pelea que se desarrollaba ante ellos. Eijiro. Madre mía. Murmuró, inclinándose hacia adelante en su asiento, con los ojos carmesí abiertos por la sorpresa. Bakugou lo está dando todo, pero, Midoriya ni siquiera suda. Mina. Ni siquiera está usando su don. Exclamó, agarrándose al borde del asiento. ¿Qué demonios está haciendo Midoriya? ¿Por qué no se defiende de verdad? Al frente de la clase, Shoto observaba con una mirada serena y concentrada. Sus ojos desparejados se entrecerraron al observar cómo se movía Izuku. Cada bloqueo, cada esquiva, cada contraataque era preciso y eficiente. Podía notar que Izuku se contenía, pero la pregunta de por qué persistía en su mente. Shoto. Está probando a Bakugou, murmuró en voz baja, principalmente para sí mismo. Momo. ¿Qué quieres decir? Preguntó, al oír el comentario de Todoroki. Ella también había estado observando la pelea con atención, pero la sutileza de los movimientos de Izuku parecía pasar desapercibida para ella. Todoroki la miró con expresión pensativa. Shoto. Midoriya no solo esquiva. Se asegura de que cada ataque de Bakugou sea respondido con el mínimo esfuerzo. Es como si jugara con él, obligándolo a agotarse. Los ojos de Momo se abrieron mientras procesaba el análisis. Momo. ¿Pero por qué? Midoriya no haría eso a menos que... Shoto. A menos que esté planeando algo grande, finalizó, volviendo la mirada a la pelea de abajo. Mientras la pelea continuaba, la voz de Present Mig resonó en el estadio, proporcionando comentarios con su entusiasmo característico. Mig. ¡Guau! ¡Amigos! No sé si alguien más está viendo esto, pero Midoriya se come los ataques de Bakugou como si no fueran nada.
cada puño, cada explosión. Lo esquiva como si no fuera para tanto. Miren esa precisión. Continuó, con la voz casi al rojo vivo. Midoriya no ha usado su don ni una vez. Contrarresta a Bakugou con pura habilidad. No sé ustedes, pero esto es una locura. Aizawa, sentado junto a Present Mic en la cabina de comentaristas, observaba el partido con su habitual expresión tranquila, pero perspicaz. Su mirada penetrante seguía cada movimiento, cada intercambio. Aizawa se está conteniendo por ahora, comentó secamente. Midoriya controla la pelea sin usar su don. La fuerza de Bakugou reside en su explosividad, pero Midoriya se asegura de gastar toda su energía antes de que comience la verdadera pelea. Present Mic levantó las manos con entusiasmo. Mic, lo sabía. Es como un juego del gato y el ratón, pero en este caso, el gato lleva guantes. Bakugou va a todo volante, pero Midoriya se mantiene calma, serena y tan seca como un pepino. Y eso, amigos, es algo rara vez. Finalmente, Katsuki se apartó, jadeando con fuerza mientras el sudor le corría por la cara. Su pecho subía y bajaba de cansancio, y su cuerpo le dolía por la serie de contraataques que Izuku había asestado. Sus manos aún brillaban, pero su furia ardía. Izuku, por otro lado, mantenía una calma desconcertante, sin apartar la mirada de Katsuki, con la mirada fría y calculadora. Se quedó allí, con los puños listos, esperando el momento oportuno. La multitud había permanecido en silencio, observando con asombro cómo Izuku desviaba y contraatacaba la implacable embestida de Katsuki con precisión y facilidad. Entonces, como si percibiera el momento perfecto, la postura de Izuku cambió ligeramente. Entrecerró los ojos y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Había llegado el momento. Un suave zumbido metálico llenó el aire, tan silencioso al principio que solo lo percibieron los más cercanos a la arena. Pero luego el zumbido se hizo más intenso, y pronto, todo el estadio se llenó del sonido de un zumbido mecánico y una oleada de energía que inundaba el aire. Mic, ¿qué pasa? Su voz resonó por los altavoces, su emoción era palpable. Parece que Midoriya está a punto de sacar algo nuevo. ¿Qué podría ser? La arena quedó en un silencio atónito mientras la transformación se completaba. Izuku se yergue, ahora vestido con algo mucho más imponente que Beowulf. Sus manos estaban enfundadas en guanteletes de alta tecnología con pequeños cañones que brillaban con un brillo metálico, sus piernas, igualmente blindadas con poderosas glebas que irradiaban fuerza. Una máscara temible cubría su rostro, y tras él, una elegante armadura trasera con forma de alas completaba la transformación. Era Gilgamesh. Izuku flexionó sus dedos, sintiendo el poder puro surgiendo a través de los guanteletes, y miró a Katsuki con una sonrisa que envió escalofríos por las espinas de todos los que miraban. Katsuki, ¿qué demonios es eso? Gruñó, con los ojos abiertos como platos mientras observaba el nuevo equipo que adornaba el cuerpo de Izuku. Pero había algo en su voz, algo que rozaba el miedo. La sonrisa de Izuku se ensanchó. Sin previo aviso, se abalanzó hacia adelante, acortando la distancia entre él y Katsuki en un abrir y cerrar de ojos. Katsuki apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando las manos para abatir a Izuku, pero ya era demasiado tarde. El puño de Izuku se estrelló contra el rostro de Katsuki con una fuerza aterradora que destrozó el suelo debajo de ellos. Auge. La explosión que siguió fue ensordecedora. Una enorme onda expansiva se extendió desde el punto de impacto, sacudiendo los cimientos del estadio. Fuego y humo brotaron de la colisión, lanzando polvo y escombros por todas partes. El público se quedó sin aliento, algunos incluso gritaron al sentir el suelo temblar bajo sus pies. Katsuki salió despedido hacia atrás, volando por la arena como un muñeco de trapo, antes de estrellarse contra el suelo con un golpe sordo. Derrapó hasta detenerse, dejando un profundo surco en la tierra. Mic. Dios mío. Su voz se quebró de la emoción. ¿Viste eso? Midoriya acaba de golpear a Bakugou y causó una explosión. ¿Qué es ese equipo? La multitud estaba alborotada, incapaz de procesar lo que acababan de presenciar. Sabían que Izuku era fuerte, pero esto era algo completamente diferente. Denki. ¿Qué demonios? Murmuró, con los ojos abiertos al ver el primer puñetazo explosivo, que mandó a Katsuki a volar. ¿Acaso Midoriya acaba de hacer estallar al Bakugou con su puñetazo? Zero se inclinó hacia adelante, prácticamente colgando sobre la barandilla de las gradas, con el rostro pálido. Zero. Eso no fue solo un puñetazo, amigo. Fue una maldita bomba. Momo.
Los guanteletes de Midoriya-san deben tener algún tipo de mecanismo explosivo incorporado, razonó, pero su voz temblaba. Ni siquiera él podía creer lo que veía. Mick, ¿qué tipo de tecnología usa Midoriya? Nunca he visto nada igual. Continuó, con la voz prácticamente vibrando de energía. ¿Y vieron la fuerza detrás de ese golpe? Esa explosión fue enorme. ¿Bakugou está bien? En la arena, Katsuki gimió mientras intentaba incorporarse, con la vista nublada por el impacto. Tenía la cara magullada y la sangre goteaba de un corte en el labio. Se lo limpió con el dorso de la mano, mirando a Izuku con los ojos nublados. Katsuki. Tú, maldito nerd, siseó, con la voz temblorosa, pero aún llena de rabia. ¿Qué demonios es esa cosa? Izuku se quedó a pocos metros de distancia, mientras el humo de la explosión se disipaba lentamente a su alrededor. Su postura era relajada, casi despreocupada, como si el puñetazo no le hubiera requerido ningún esfuerzo. Con un brillo frío y peligroso en los ojos, Izuku volvió a flexionar los dedos. Los guanteletes vibraban con fuerza. Izuku, esto. Dijo con voz tranquila y mesurada mientras levantaba la mano e inspeccionaba el guantelete. Este es Gilgamesh, una pequeña mejora. Gilgamesh. Clase de artículo. S. Rango del objeto. Legendario. Tipo. Guanteletes, grebas, máscara y armadura trasera. Durabilidad. Irrompible. Descripción. Gilgamesh es un formidable conjunto de guantelete y grebas, con una temible máscara facial, capaz de desatar ataques devastadores con inmenso poder y precisión. Como la forma despertada de Beowulf, Gilgamesh potencia la fuerza y la agilidad del usuario, convirtiéndolo en una fuerza formidable en el combate cuerpo a cuerpo. Cada puñetazo y patada genera pequeñas explosiones al impactar, infligiendo daño adicional a los enemigos. Habilidades. 1. Golpe explosivo. Un puñetazo potente que genera una onda de choque y una pequeña explosión, derribando a los enemigos e infligiendo grandes daños. 2. Patada infernal. Una patada devastadora que envía a los enemigos a volar, causando un daño masivo y creando una explosión de fuego al contacto. 3. Dragón ascendente. Un golpe ascendente que propulsa al usuario por los aires mientras asesta un uppercut demoledor. El impacto genera una explosión en espiral que lanza a los enemigos por los aires, infligiendo un daño considerable. 4. Pisotón devastador. Pisa el suelo con una fuerza inmensa, creando fisuras y ondas de choque explosivas que dañan y desestabilizan a los enemigos. 5. Combo Blitz. Una serie rápida de potentes patadas en rápida sucesión. Cada golpe genera una pequeña explosión que aumenta el daño total. La patada final desata una explosión mayor, lanzando a los enemigos por los aires. 6. Cañones de incineración. Los guanteletes se transforman en poderosos cañones que permiten al usuario canalizar enormes rayos de energía. La potencia de este movimiento es ajustable, del 5% al 100%. A máxima potencia, los rayos pueden prácticamente arrasar con todo a su paso. Estadísticas. Fuerza. Más 250%. Agilidad. Más 150%. Durabilidad. Más 200%. Daño de impacto. Más 300%. Daño explosivo. Más 100%. Izuku bajó su mano y su mirada se fijó en la de Katsuki. Izuku. Y serás la primera persona en sentir todo su poder. Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Podía sentir el poder que irradiaba Izuku en oleadas, algo nunca antes sentido. Pero más que eso, había algo diferente en el propio Izuku. Su calma, su confianza, la forma en que miraba a Katsuki como si no fuera más que un obstáculo que debía ser aplastado. Eso enfureció a Katsuki. Katsuki. ¿Tú, crees que puedes asustarme con tu estúpido juguete? Escupió, obligándose a ponerse de pie, a pesar del dolor que le recorría el cuerpo. No me importa qué equipo tengas, te voy a hacer volar en pedazos. Izuku se rió entre dientes, un sonido bajo y frío que envió escalofríos por la columna de Katsuki. Izuku. ¿Hacerme pedazos? Repitió, inclinando ligeramente la cabeza al dar un paso al frente. ¿Crees que puedes hacer eso? Hizo una pausa, su sonrisa se ensombreció. Déjame recordarte algo, Bakugou. Has estado peleando con chicas todo el festival. Y ahora por fin te enfrentas a alguien que no se va a contener. Las palabras dolieron y el rostro de Katsuki se retorció de furia. Katsuki, cállate. Pero Izuku no había terminado. Dio otro paso adelante, con la mirada fija en Katsuki. Izuku, les hiciste daño, los llevaste al límite. ¿Crees que eres fuerte porque puedes someter a la gente? ¿Crees que puedes doblegar a la gente?
No, Bakugou, hoy te voy a doblegar. El rostro de Katsuki se contorsionó de rabia. Katsuki. Te mataré, maldito nerd. La sonrisa de Izuku se desvaneció y fue reemplazada por una mirada helada. Izuku, vamos. Inténtalo, dijo mientras se ponía en pie. Katsuki, completamente desquiciado, cargó hacia adelante, con explosiones rugiendo en sus manos mientras se lanzaba contra Izuku con todas sus fuerzas. Pero esta vez, Izuku no se iba a quedar ahí parado. La verdadera lucha apenas había comenzado. Mientras tanto, en las gradas, el público se dividía a partes iguales entre el asombro y la incredulidad. Un cántico tras otro del nombre de Izuku resonaba por todo el estadio, aumentando de volumen con cada segundo que pasaba. No puedo creerlo. ¿Viste ese golpe? Gritó un fan, su voz apenas se oía entre la multitud. Esto es una locura. ¿Cómo es que Bakugou sigue en pie? Pero en medio de la emoción, había murmullos de inquietud. ¿Viste cómo lo mira Midoriya? No se contiene en absoluto. Esta pelea, se siente demasiado intensa, murmuró un héroe profesional entre el público, con la preocupación reflejada en su voz. Sí, otro héroe estuvo de acuerdo, es como si Midoriya estuviera sediento de sangre. Izuku se enfrentó a Katsuki de frente, con sus puños cubiertos por guanteletes desplegando una fuerza infernal. Cada golpe que lanzaba conectaba con un estruendoso boom. Y pequeñas explosiones estallaban con cada impacto. Katsuki, a pesar de su furia, apenas podía contener la embestida. Izuku era más rápido y fuerte, y cada golpe le provocaba una onda expansiva. Boom. 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 Los puños de Izuku volaban en rápida sucesión, una lluvia implacable de golpes que dejó a Katsuki tambaleándose. Y entonces, con un potente uppercut, Izuku lo lanzó por los aires, con su cuerpo ascendiendo en espiral mientras una explosión en espiral lo seguía. La multitud estalló en vítores y jadeos, incapaz de creer lo que estaba presenciando. MC. Esto es una locura. Gritó, con la voz quebrada por la emoción. Midoriya es absolutamente dominante. Y esas explosiones, vienen de sus propios golpeos. ¿Qué clase de monstruo es? Mientras Katsuki caía estrepitosamente, Izuku ya estaba esperando, con sus guanteletes zumbando con poder. Izuku. Levántate, Bakugou. Dijo con frialdad, su voz atravesando el ruido de la multitud. Aún no he terminado contigo. Mientras Katsuki se levantaba de nuevo sin decir palabra, Izuku se lanzó de nuevo hacia adelante, moviéndose más rápido que antes. Katsuki apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Izuku acortó la distancia entre ellos, con Gilgamesh zumbando con poder. Katsuki levantó sus manos para disparar a Izuku, pero Izuku ya se estaba moviendo. Recortando la distancia en un instante, Izuku asestó una rápida serie de golpes, cada uno con un potente boom, generando pequeñas explosiones al impactar. Katsuki se vio obligado a bloquear, pero la velocidad y la potencia de los golpes lo abrumaron. Cada vez que un golpe impactaba, una explosión de energía lo hacía tambalearse hacia atrás, incapaz de seguir el ritmo del implacable ataque. Boom. 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 El golpe final llegó con una explosión atronadora, y Katsuki salió volando por la arena, estrellándose contra el suelo con un fuerte crujido. Polvo y escombros volaron por todas partes cuando Katsuki se estrelló contra el suelo del estadio, tosiendo mientras luchaba por respirar a pesar del dolor. Mick. ¡Qué combo increíble! Su voz resonó, apenas audible por encima de los vítores del público. Midoriya acaba de desatar una serie de golpeos como si fuera nada. Esas explosiones de sus guanteletes son más poderosas que los propios ataques de Bakugou. A su lado, Aizawa observaba con los ojos entrecerrados. Asawa. No me sorprende que Midoriya haya mejorado su equipo, comentó, con tono tranquilo. Habría querido algo que contrarrestara las explosiones de Bakugou con las suyas. Típico de Midoriya. Siempre previendo. Katsuki gruñó, con el cuerpo destrozado por el dolor, pero se negó a rendirse. Con un rugido, se lanzó de nuevo al aire, usando sus explosiones para impulsarse hacia Izuku, con los puños extendidos. Katsuki. Te voy a hacer volar en pedazos, maldito nerd. Los labios de Izuku se curvaron bajo la máscara. Sin decir palabra, avanzó. Katsuki intentó de inmediato enfrentarse a Izuku de frente, golpeando el suelo para impulsarse hacia adelante. Extendió el brazo derecho, con una explosión lista en la palma. Izuku ni siquiera se inmutó. Zigzagueó el ataque explosivo de Katsuki en el último segundo, deslizándose hacia su izquierda. Antes de que Katsuki pudiera siquiera notar el movimiento de Izuku, un puño impactó en sus costillas. Aporrear. El puñetazo de Izuku provocó una onda expansiva que recorrió el torso de Katsuki.
La explosión del impacto se intensificó, y Katsuki salió despedido hacia un lado, con el cuerpo doblado por la fuerza. El dolor le recorrió el costado, y sus costillas crujieron bajo el peso del golpe. Pero antes de que pudiera recuperarse, Izuku volvió a caer sobre él. Esta vez, fue una brutal patada en el estómago. Auge. El impacto levantó a Katsuki del suelo. Su cuerpo se encogió por la fuerza mientras jadeaba en busca de aire. Antes incluso de tocar el suelo, Izuku lo agarró del brazo y lo tiró hacia abajo con un fuerte tirón, aprovechando el impulso para girar y golpearlo con el codo en la espalda. Grieta. Katsuki se desplomó hacia adelante, sintiendo el aire salir de sus pulmones con un silbido desesperado. Sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo, agarrándose el estómago y jadeando. Pero Izuku no había terminado. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si cada golpe hubiera sido meticulosamente planeado y ejecutado con precisión. Izuku se echó hacia atrás e inmediatamente pisoteó con fuerza la pierna derecha de Katsuki. Grieta. Una onda expansiva atravesó la pierna de Katsuki, y el hueso crujió bajo el impacto. Katsuki rugió de dolor, y explosiones brotaron de sus palmas en un intento desesperado por apartar a Izuku. Pero Izuku apenas se inmutó, mientras su cuerpo se retorcía con gracia para esquivar las ráfagas salvajes. Un segundo después, la rodilla de Izuku se estrelló contra el costado de Katsuki, directamente en sus costillas inferiores. Ruido sordo. Se produjo otra explosión. Katsuki gritó con los dientes apretados mientras el dolor se extendía por todo su torso, temblando por la fuerza del golpe. Sus manos sufrieron espasmos mientras intentaba formar otra explosión, pero Izuku se movía demasiado rápido. Izuku agarró la muñeca de Katsuki con ambas manos, girándola bruscamente antes de plantarle el pie en medio del pecho y tirarlo hacia adelante. Con un movimiento brutal, Izuku cargó a Katsuki sobre su hombro y lo estrelló contra el suelo con un estruendo atronador. Auge. El suelo bajo ellos se quebró, y el impacto dejó un cráter en la arena. El cuerpo de Katsuki se estremeció por el impacto, con un dolor que lo recorría todo el cuerpo. Pero aún así, intentó contraatacar, forzando una explosión de su mano izquierda para impulsarse. Izuku retrocedió, esquivando la explosión con facilidad. Justo cuando Katsuki intentaba levantarse, Izuku volvió a cortar distancias. Esta vez, su puño se clavó directamente en el hombro derecho de Katsuki. Auge. El brazo de Katsuki se sacudió hacia atrás de forma antinatural, y la fuerza casi le dislocó el hombro. La explosión que siguió lo hizo resbalar hacia atrás, pero el implacable ataque de Izuku no había terminado. Izuku respondió de inmediato, asestando una patada giratoria al abdomen de Katsuki. Chocar. El cuerpo de Katsuki se retorció en el aire antes de impactar con fuerza contra el suelo, rodando por la arena mientras el polvo y los escombros se dispersaban por todas partes. Su respiración era entrecortada. Cada inhalación era un doloroso recordatorio de los golpes recibidos. La mirada de Izuku no vaciló. Avanzó con paso decidido, con los puños aún rebosantes de energía. Sus pasos eran lentos, metódicos, casi provocativos, mientras acortaba la distancia. Katsuki, temblando de dolor, se obligó a ponerse de pie, con todo su cuerpo temblando. Katsuki. No he terminado. Espetó, limpiándose la sangre de la boca mientras levantaba ambos brazos. Explosiones estallaron en sus manos, salvajes y erráticas. Vamos. Izuku entrecerró los ojos. Dio un paso adelante, con el puño derecho brillando de energía al retirarlo. Katsuki cargó hacia adelante, con explosiones saliendo de sus manos. Pero Izuku volvió a esquivarlo, su cuerpo moviéndose como un borrón mientras se agachaba bajo los brazos de Katsuki. Antes de que Katsuki pudiera reaccionar, Izuku le golpeó el costado con el puño una vez más. Auge. La explosión hizo que Katsuki diera vueltas por los aires, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. Tenía la vista borrosa y sentía que el mundo giraba a su alrededor. Le dolía cada centímetro del cuerpo, sus músculos protestaban a gritos. Pero se negó a permanecer en el suelo. Se obligó a levantarse de nuevo, con los ojos desorbitados por la ira y la frustración. La voz tranquila de Izuku cortó el caos. Izuku, ¿aún te levantas? Ya debes de estar sufriendo mucho. La respuesta de Katsuki fue un gruñido incoherente mientras cargaba hacia adelante con toda su energía. Intentó lanzar un puñetazo, con el brazo derecho temblando por el esfuerzo, pero Izuku lo atrapó en el aire, girándolo bruscamente. El rostro de Katsuki se retorció de dolor, pero antes de que pudiera gritar, Izuku le asestó un rápido codazo en el esternón. Ruido sordo. Katsuki se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho mientras se quedaba sin aire.
Izuku no cedió. Avanzó de nuevo, clavándole la rodilla en el costado con brutal precisión. Grieta. El cuerpo de Katsuki se tambaleó hacia un lado, con todo su torso gritando de dolor. Su visión se nublaba y cada vez le costaba más mantener el equilibrio. Pero Izuku no había terminado. Con un movimiento poderoso, Izuku le dio un puñetazo en el estómago, provocando otra onda expansiva que recorrió su cuerpo. Auge. Katsuki se dobló, jadeando, con las rodillas dobladas por la fuerza del puñetazo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero Izuku no le daba tiempo a recuperarse. Lo agarró por el cuello del uniforme y lo levantó, mirándolo directamente a los ojos. Izuku, dijiste que querías que me entregara por completo, gruñó, con voz baja y amenazante. Así que veamos cuánto más aguantas. Con eso, Izuku le dio una poderosa patada al muslo de Katsuki, provocando que el músculo sufriera un espasmo violento mientras Katsuki gritaba de dolor. Grieta. La pierna de Katsuki se dio y cayó sobre una rodilla. Izuku se quedó de pie sobre él, observando con ojos fríos e implacables el forcejeo de su oponente. Katsuki jadeaba con dificultad, con todo el cuerpo magullado y maltrecho, y aún salían débiles explosiones de sus manos. Miró a Izuku con todo el odio y la rebeldía que pudo reunir, pero en el fondo sabía que esta pelea no iba a salir como él quería. Izuku levantó su puño una última vez, pero en lugar de terminar la pelea, simplemente se quedó allí, su mano temblando con poder contenido. Izuku, ¿de verdad querías esto, Bakugou? ¿Ser humillado delante de todos? ¿Ver la diferencia en nuestra fuerza? La mirada de Katsuki vaciló por un momento, pero apretó los dientes y se negó a darse por vencido. Katsuki, te mataré. Justo cuando Izuku alzó el puño para asestar el golpe final, se detuvo. Su expresión fría y calculadora permaneció inalterada, pero algo más hizo clic en su mente. Sin previo aviso, buscó en su inventario y sacó un pequeño frasco, un líquido rojo brillante que se arremolinaba en su interior. Los murmullos de la multitud se intensificaron, preguntándose qué estaba planeando. Con un movimiento rápido, Izuku le lanzó el frasco a Katsuki, quien instintivamente lo atrapó en el aire. Sus manos maltrechas y temblorosas apenas podían sujetarlo. Katsuki miró el frasco confundido, aún encorvado, con la respiración entrecortada. Por un momento, el silencio se apoderó del estadio. Katsuki. Oye, ¿qué demonios es esto? Gruñó, con la voz cargada de cansancio y confusión. Pero antes de que pudiera terminar, el frasco se abrió y el líquido curativo se filtró en sus manos, extendiéndose rápidamente por todo su cuerpo. Sus moretones empezaron a desaparecer, la hinchazón en sus músculos y los fuertes dolores en sus huesos se disiparon a medida que la poción hacía su magia. La multitud se quedó boquiabierta, incrédula, y los profesionales que observaban desde las gradas intercambiaron miradas de confusión y conmoción. La voz de Present Mic resonó de repente por los altavoces, rompiendo el aturdido silencio. Mic, ¿qué es esto? Midoriya acaba de curar a Bakugou. ¿Esto acaso está permitido? Esto es absolutamente sin precedentes. Damas y caballeros, nunca había visto nada así en todos mis años comentadores. Aizawa, que estaba cerca con los brazos cruzados, entrecerró los ojos pero mantuvo su comportamiento tranquilo habitual. Aizawa. Parece que Midoriya está lleno de sorpresas. Hasta ahora estaba jugando con Bakugou, murmuró. Pero darle otra oportunidad para luchar con todas sus fuerzas. ¿Qué demonios está pasando? Exclamó uno de los profesionales entre el público. ¿Por qué Midoriya le daría una poción en medio de la pelea? Era la oportunidad perfecta para terminarla. Medianoche. No estoy segura de si se está burlando de Bakugou o si tiene la confianza suficiente para darle una segunda oportunidad, murmuró, con los ojos fijos en los dos competidores. De vuelta en la arena, Katsuki permaneció inmóvil, sintiendo cómo su cuerpo rejuvenecía al desvanecerse el dolor y el agotamiento. Su respiración se estabilizó, sus músculos se relajaron y recuperó la fuerza con una descarga de adrenalina. Lentamente, abrió y cerró los puños, sintiendo cómo la nueva energía lo inundaba. Miró a Izuku, todavía hirviendo de rabia pero también de confusión. Katsuki. ¿Qué carajo te pasa, Deku? Izuku, con el rostro oculto por la máscara de Gilgamesh, esbozó una leve y fría sonrisa. Izuku. Te lo dije, Bakugou, te voy a romper todos los huesos del cuerpo. Pero no quiero excusas cuando lo haga. Sin reservas, sin debilidades. Así que lucha contra mí con todas tus fuerzas. Dijo. Además, es bueno saber que también puede funcionar con otras personas sin hacerles daño. Es otra victoria para mí. El público rugió de emoción ante la audaz declaración de Izuku, y sus vítores resonaron por todo el estadio.
La tensión era palpable al comprender que Izuku no solo luchaba por ganar, sino por derrotar a Katsuki por completo, sin dejar lugar a dudas. Los ojos de Katsuki brillaron de rabia. Katsuki, ¿crees que necesito tu maldita ayuda? Te mataré. Espetó, con llamas chispeando en sus palmas mientras avanzaba con paso firme, recuperando toda su fuerza. Present Mick todavía se estaba recuperando de la impresión y su voz crepitaba en los altavoces. Mick, no sé qué decir. ¡Amigos! Midoriya acaba de reiniciar toda la combate. Estamos a punto de presenciar un combate de un nivel completamente diferente. La multitud seguía rugiendo mientras Izuku bajaba los puños. Todo su cuerpo brillaba tenuemente con el poder de Gilgamesh. Su máscara ocultaba la sonrisa burlona en su rostro mientras miraba fijamente a Katsuki, ansioso por continuar la lucha. La tensión en el aire era palpable mientras la multitud observaba conteniendo la respiración. Izuku permanecía sereno en medio del caótico campo de batalla, formando sellos precisos con sus manos a una velocidad que dejaba a los profesionales del público susurrando, confundidos y asombrados. Mick, ¿y ahora qué? Su voz resonó en el estadio, la emoción apenas contenida. Las manos de Midoriya se mueven tan rápido que no puedo seguirle el ritmo. ¿Qué planea ahora? De repente, el suelo bajo los pies de Izuku tembló. Grietas surgieron de sus pies, extendiéndose por la arena en líneas irregulares. Entonces, con un estruendo ensordecedor, enormes pilares de piedra surgieron de la tierra, elevándose sobre Izuku y Katsuki. Los pilares de piedra formaban una estructura casi laberíntica, atravesando la arena en imponentes formaciones. Su enorme tamaño proyectaba largas sombras sobre el campo de batalla. El público se quedó boquiabierto al ver la transformación desplegarse ante sus ojos. Izuku. Estilo tierra. Jutsu muro de tierra. Su fría voz resonó por toda la arena. Su postura firme y calculada mientras las últimas formaciones de piedra se asentaban en su lugar. Katsuki observó el nuevo campo de batalla con los ojos entrecerrados, frunciendo el ceño cada vez más. Intentaba descifrar qué tramaba Izuku. Katsuki. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora, Deku? ¿O tienes miedo y necesitas esconderte tras tus pequeños muros? Izuku giró lentamente la cabeza hacia Katsuki. Su fría mirada se fijó en la de Katsuki, y entonces, para sorpresa de todos, una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Izuku al quitarse la máscara. Izuku. No, respondió con voz tranquila, pero con un tono mortal. No creé estos pilares para esconderme. Los hice para esto. En un movimiento demasiado rápido para que el ojo inexperto lo siguiera, Izuku se abalanzó sobre él, poniéndose de nuevo la máscara, acortando la distancia entre él y Katsuki en una fracción de segundo. Katsuki apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la mano de Izuku salió disparada como una víbora, envolviéndose con fuerza alrededor de su tobillo. Katsuki. ¿Qué? Abrió los ojos de par en par al darse cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando. Sin esfuerzo, Izuku arrancó a Katsuki del suelo con una fuerza brutal, aferrándose a su tobillo como un torno. El mundo pareció detenerse por un instante mientras Izuku blandía su cuerpo, con la fuerza de sus brazos magnificada por la fuerza bruta de Gilgamesh. Auge. Todo el estadio se estremeció cuando Izuku estrelló a Katsuki contra el suelo con tanta fuerza que creó un pequeño cráter bajo él. El sonido del impacto resonó en el aire, y el público se estremeció ante la brutalidad del golpe. Mick. Dios mío. Gritó, con la voz quebrada por la incredulidad. ¿Viste eso? Midoriya acaba de echar a Bakugou al suelo como un muñeco de trapo. Katsuki tosió, sin aliento, mientras su cuerpo yacía medio enterrado en la tierra, con la mente dando vueltas por el impacto. Intentó incorporarse, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Izuku volvió a caer sobre él. Esta vez, Izuku se agachó y sus dedos enguantados rodearon el rostro de Katsuki. Apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo cuando Izuku lo levantó del suelo y empezó a arrastrarlo. Con una fuerza aterradora, Izuku arrastró a Katsuki por el suelo, deslizándolo y arañándolo contra el suelo mientras avanzaba con determinación. Y entonces, sin previo aviso, Izuku estrelló el cuerpo de Katsuki contra uno de los imponentes pilares de piedra que había creado antes. Chocar. El sonido del cuerpo de Katsuki al chocar contra el pilar fue como un trueno. Pedazos de piedra y escombros se hicieron añicos y llovieron a su alrededor. Katsuki gritó de dolor, pero Izuku no había terminado. Izuku continuó arrastrándolo, golpeándolo contra otro pilar de piedra con una fuerza igualmente devastadora. Chocar. Y otro más. Chocar. Y otro más. Crash. Crash. Crash.
Cada vez que el cuerpo de Katsuki chocaba contra los pilares, las explosiones e impactos resonaban por todo el estadio. La brutalidad del movimiento dejaba al público en un silencio atónito. Fue una demostración de fuerza implacable y salvaje, que no dejó lugar a dudas sobre la diferencia de poder entre ambos luchadores. Midoriya no se renuncia. Arrastra a Bakugou entre los pilares. Esto es una locura. Prácticamente se estaba volviendo loco, con la voz tensa por la emoción y la incredulidad. Los héroes profesionales que observaban desde las gradas intercambiaron miradas inquietas. Este nivel de potencia bruta y precisión superó todo lo que habían anticipado para la ronda final. Katsuki, aturdido y maltrecho, intentó recomponerse, pero Izuku no había terminado. Arrastró a Katsuki hacia el último pilar a una velocidad aterradora antes de estrellarlo contra él una última vez, desmoronándose la piedra por la fuerza del impacto. Al asentarse el polvo, Izuku soltó el rostro de Katsuki, quien se desplomó al suelo, apenas consciente. Permaneció allí, de pie, sobre Katsuki, respirando con dificultad, como si la experiencia apenas lo hubiera agotado. El estadio quedó en silencio por un momento. La brutalidad del espectáculo dejó a todos atónitos. Katsuki tosió, con sangre goteando por la comisura de su boca, sus ojos vidriosos por el dolor y la furia. Pero incluso a través de la neblina de dolor, había miedo. Katsuki nunca había visto a Izuku así. Tan frío, tan calculador, tan devastadoramente poderoso. Katsuki. Yo, todavía no he terminado, Deku. Gritó, con una voz áspera de furia y orgullo. ¿Crees que voy a quedarme calado después de todo eso? ¿Que voy a rendirme? Sus manos empezaron a crujir violentamente, saltando chispas mientras el sudor le manaba de las palmas. Si me rindo ahora, todo lo que he hecho, todo lo que defino, no tendrá sentido. Izuku permaneció en silencio, con expresión impasible, mientras observaba cómo Katsuki seguía acumulando poder. El aire a su alrededor vibraba con la intensidad de sus explosiones. El orgullo de Katsuki lo mantenía en pie, luchando, pero sus palabras no conmovieron a Izuku. De hecho, su rostro estoico no delataba compasión alguna. Katsuki. Deku. Rugió, con los ojos llenos de odio y desesperación. Estás furioso por culpa de esas malditas chicas, ¿verdad? ¿Crees que te ayudarán a vencerme? Voy a acabar con todo ese débil poder en el que crees. Sin previo aviso, Katsuki apuntó su brazo derecho, no a Izuku, sino a las gradas, donde los espectadores estaban sentados con los ojos muy abiertos y horrorizados ante el caos que se desarrollaba abajo. Katsuki. Te mostraré cómo se ve el verdadero poder. Los ojos de Momo se abrieron con horror cuando se dio cuenta de lo que Katsuki estaba a punto de hacer. Momo. Nos apunta. Gritó con voz temblorosa. Instintivamente, buscó su don, lista para crear un escudo, pero sabía que sería inútil contra algo tan poderoso. Hirou se quedó congelado a su lado, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba la energía brillante lista para estallar. Kyoka. ¿Está loco? Su voz se quebró de incredulidad. Mina se aferró a su asiento, con voz temblorosa. Mina. ¿Qué está haciendo? Mientras tanto, Todoroki se inclinó hacia adelante. Su rostro, normalmente estoico, reflejaba preocupación. Sus ojos desparejados brillaban de preocupación. Shoto. Está completamente loco, murmuró, mientras una niebla fría comenzaba a elevarse de su mano. Dudó sin intervenir, sabiendo que no habría tiempo. Ida se puso de pie, el pánico grabado en su postura rígida. Tenya. Tenemos que movernos. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, ¡boom! El ensordecedor sonido de la explosión recorrió el aire, destrozando la arena mientras Katsuki desataba su ráfaga hacia las gradas. Aizawa, quien había estado observando el partido con atención, entrecerró los ojos ante la situación. Su mano se cernía sobre sus gafas, listo para activar su don de borrado. Aizawa. Maldita sea, Bakugou. Gruñó, su actitud normalmente tranquila se quebró mientras se preparaba para intervenir. Olmig, sentado en la sección VIP, se tensó instintivamente. Apretó el brazo de su asiento con fuerza, preparándose para moverse a una velocidad inimaginable. Su mente corría, pero una vocecita le decía que se contuviera. Cementos, de pie al margen, ya tenía las manos en alto, con su don listo para formar barreras y proteger a la multitud. Su rostro era una máscara de incredulidad mientras miraba a Midnight y Aizawa. Cementos. Deberíamos. Incluso medianoche tuvo un breve momento de shock. Su látigo estaba listo para arremeter si era necesario. Medianoche. Bakugou ha ido demasiado lejos. La tensión en el aire alcanzó su punto de ebullición y parecía que varios héroes profesionales estaban a punto de entrar en acción para proteger a la audiencia.
Pero la reacción de Izuku fue instantánea. En un instante, se precipitó frente al rayo, con la mano extendida. El aire pareció ondularse al invocar la fuerza bruta de Gilgamesh. Una barrera de energía se formó alrededor de su mano al desviar el rayo de un golpe, desviando la destructiva explosión como una molestia y estrellándose sin causar daño en el suelo vacío, lejos de los espectadores. El público volvió a guardar silencio, impactado por la velocidad y el poder de Izuku. El rayo explosivo que podría haber causado estragos entre la multitud había sido tratado como algo secundario. La mano de Izuku aún rebosaba de energía al volver su mirada fría e insensible hacia Katsuki. Su expresión tranquila se transformó en una de furia controlada. El peso de sus emociones finalmente atravesó su fría apariencia. Izuku, tú, su voz era baja, su tono afilado, con una furia fría mientras apretaba los dientes. Te pasaste de la raya, Katsuki. Katsuki jadeó, y la sonrisa burlona se desvaneció de su rostro al ver el cambio en el comportamiento de Izuku. Algo en los ojos de Izuku ardía más allá de la simple competencia. Era ira, no por sí mismo, sino por sus amigos. Izuku, puede que aún no sea un héroe, continuó, apretando los puños y rodeado de un aura azul oscuro. Pero cualquiera que amenace o lastime a mis amigos pagará. Dijo mientras el aura a su alrededor explotaba. Antes de que Katsuki pudiera reaccionar, Izuku estaba sobre él, su puño brillando con una luz siniestra, cargado con la pura fuerza de Gilgamesh. Auge. El puñetazo de Izuku impactó en el rostro de Katsuki con un golpe devastador. Una explosión estalló al impactar, lanzando a Katsuki hacia atrás con una fuerza demoledora, destrozando los pilares de piedra restantes. El suelo tembló con el impacto mientras el cuerpo de Katsuki se deslizaba por la arena, esparciendo escombros por todas partes. Katsuki tosió con fuerza, intentando ponerse de pie, pero su cuerpo temblaba bajo el peso del daño recibido. Aún así, el fuego en sus ojos no se había apagado. Se negaba a rendirse. No podía hacerlo. Para Katsuki, rendirse ahora significaría rechazar todo en lo que creía. Su fuerza, su orgullo, su deseo de superar a todos. Katsuki. Bastardo. Gruñó entre dientes, tropezando mientras cargaba contra Izuku, con explosiones impulsándolo en un último intento desesperado. Todavía no he terminado. Pero Izuku se mantuvo firme, con el rostro inexpresivo, mientras el poder de Gilgamesh se arremolinaba amenazante a su alrededor. Katsuki se abalanzó sobre él, con explosiones saliendo de sus manos mientras lanzaba puñetazos salvajes, con el objetivo de derribar a Izuku por pura fuerza. ¡Bum! ¡Bum! Explosiones estallaron a quemarropa mientras Katsuki desataba una ráfaga de ataques, cada uno de los cuales provocaba ondas de choque por la arena. Pero todos los golpes de Katsuki fueron esquivados o desviados por los rápidos movimientos de Izuku. Los contraataques de Izuku eran precisos, calculados. Cada vez que Katsuki lanzaba un puñetazo, Izuku estaba allí con un bloqueo o un golpe propio. El sonido de los puños al impactar contra la carne, seguido del crepitar de pequeñas explosiones, llenaba la arena. ¡Wam! Un puñetazo en el estómago de Katsuki lo hizo tambalearse hacia atrás. Grieta. Una patada rápida en su costado, seguida de un fuerte boom cuando la energía explosiva estalló al contacto. Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par al sentir la abrumadora potencia de los golpes de Izuku. Cada golpe era como ser aplastado por un tren de carga, la fuerza de cada golpe se veía agravada por las explosiones generadas por Gilgamesh. Estaba perdiendo terreno rápidamente, y lo sabía. Pero Katsuki no era del tipo que se dejaba vencer sin hacer mucho ruido. Con un fuerte rugido, Katsuki reunió cada gramo de fuerza que le quedaba y se lanzó al aire, sus guanteletes crepitaban con energía volátil. Katsuki. Terminaré con esto, Deku. Se preparó para desatar una última ráfaga, un impacto de Wittiser que pondría fin a la pelea de una vez por todas. Pero Izuku, con una expresión serena pero aterradora, alzó los brazos. Sus guanteletes se movieron y transformaron, y el aire a su alrededor se densificó de energía. Izuku. Se acabó, Katsuki, dijo con frialdad, su voz cortando el ruido. Con un solo movimiento, alzó sus guanteletes hacia Katsuki, completando la transformación. La energía crepitó a su alrededor, cargándose de poder mientras se transformaban en su forma definitiva. Los cañones de incineración. Los cañones zumbaban con energía, aumentando su volumen con cada segundo que pasaba. Los ojos de Izuku brillaban con determinación mientras los apuntaba directamente a Katsuki, quien seguía volando por los aires, cargando su ataque final. Y entonces, con una voz llena de firmeza, Izuku susurró. Izuku. 25% de producción. Fuosh.
Los cañones desataron un enorme rayo de energía pura, desgarrando el aire con una fuerza devastadora. El rayo colisionó con el último disparo de Katsuki, destruyéndolo al instante y envolviéndolo en una oleada cegadora de poder. ¡Buu! La explosión sacudió el estadio y Katsuki salió disparado del cielo, estrellándose contra el suelo con un impacto ensordecedor. La onda expansiva recorrió la arena, esparciendo polvo y escombros por todas partes. Cuando el polvo finalmente se disipó, Katsuki yacía en el suelo, inmóvil, con el cuerpo humeando por las consecuencias de la explosión. Toda la arena quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de los cañones de Izuku al apagarse. Izuku se encontraba en el centro del campo de batalla, con la mirada fría fija en Katsuki, quien finalmente había sido derrotado. El combate había terminado. La voz de Present Mic tembló mientras declaraba, Mic. Y el ganador de la ronda final del Festival Deportivo UA es Midoriya Izuku. El rugido de la multitud que siguió fue ensordecedor. Pero Izuku permaneció inmóvil en el centro de la arena, con el pecho subiendo y bajando sin parar mientras la adrenalina de la pelea comenzaba a desvanecerse. Sus puños, aún crujiendo levemente con la energía residual de Gilgamesh, se abrían y cerraban, como si aún procesara la intensidad de lo que acababa de suceder. Su fría mirada recorrió el cuerpo inconsciente de Katsuki, que yacía a varios metros de distancia, con el cuerpo magullado y maltrecho por la implacable embestida. Los héroes profesionales en las gradas, en particular los de la UA, intercambiaron miradas, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la preocupación. Aizawa, observando desde la sala de observación, entrecerró los ojos, pensativo. Aizawa. Ese nivel de poder, murmuró para sí mismo. Endeavor se cruzó de brazos. Su rostro era una mezcla de severa admiración y cautela. Enji. Ese chico, no solo es fuerte, es terriblemente eficiente. No se contuvo en absoluto. Medianoche suspiró, su expresión sombría. Medianoche. Deberíamos haber esperado esto después de lo que dijo sobre que no hay reglas ni restricciones. Olmig, de pie en la parte de atrás con una mirada seria. Sentía un gran peso en el corazón, dividido entre el orgullo y la preocupación. Sabía que la fuerza de Izuku había crecido a pasos agigantados, pero había algo en la forma en que luchaba contra Katsuki que le dejaba un nudo en el estómago. La frialdad en la mirada de Izuku, la brutalidad calculada. Este no era el mismo chico optimista y esperanzado que había visto la última vez. Mientras los equipos médicos entraban a la arena para atender a Katsuki, Izuku finalmente abrió los puños y respiró hondo. Miró al personal de la UA que se acercaba a él. Uno de los médicos revisaba si estaba herido, pero Izuku los despidió con un simple asentimiento, indicando que estaba bien. Los héroes profesionales en espera no sabían qué decir. Aunque Izuku había ganado, la victoria resultaba inquietante. Su despliegue de poder era algo que no habían visto antes en ningún estudiante, y esa fuerza bruta no se olvidaba fácilmente. Los vítores del público comenzaron a disminuir a medida que los equipos de rescate reparaban los daños en el estadio, reponiendo todo en orden para la ceremonia de premiación. La ceremonia tardó un rato en comenzar, y muchos espectadores aprovecharon el descanso para asimilar lo que acababan de presenciar. Tras salir de la arena, Izuku se dirigió a la sala de espera. Sus pasos resonaban por el pasillo. La pelea le había pasado factura, pero su mente aún revoloteaba con la furia persistente que Katsuki había provocado. Flexionó los dedos, sintiendo cómo el peso de Gilgamesh se disipaba al desactivarse el arma y desaparecer sus guanteletes y grebas. Empujó la puerta que daba a la sala de espera vacía y se sentó en uno de los bancos. El corazón aún le latía con fuerza, pero la máscara de frío que había usado durante la pelea comenzó a desvanecerse. Sus emociones amenazaron con resurgir, pero las reprimió, concentrándose en su respiración. Izuku. Hice lo que tenía que hacer, pensó, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Estaba fuera de control. Amenazó a todos en la grada. Tuve que detenerlo. Pero también fue mi culpa. Izuku no podía evitar la creciente culpa. Katsuki siempre lo había presionado. Pero esta vez, había ido demasiado lejos. No solo para Katsuki, sino también para él. Si hubiera terminado el partido rápidamente en lugar de dejarse llevar por sus emociones, esto nunca habría sucedido. Antes de que pudiera perderse en esos pensamientos, el suave crujido de la puerta interrumpió el silencio. Izuku abrió los ojos de golpe, y entró Momo. Su rostro estaba rojo de preocupación. Momo. Midoriya-san, comenzó suavemente, con voz suave pero preocupada. Entró, cerró la puerta silenciosamente tras ella y su mirada se posó en los guanteletes de sus brazos. ¿Estás bien?
Izuku asintió levemente, aunque no pudo ocultar el cansancio en su expresión. Izuku. Sí, estoy bien. Solo, estoy recuperando el aliento. Momo se acercó a él con cautela, escrutándolo con la mirada en busca de alguna herida. Fue entonces cuando Hirou también apareció en la puerta, apoyado en el marco. Los auriculares le colgaban sueltos de las orejas, moviéndose ligeramente como si intentara medirle el pulso. Kyoka, ¿seguro que estás bien? Preguntó, levantando una ceja. Porque desde donde estábamos, parecía que estabas a punto de destrozar a Bakugou. Izuku suspiró, bajando la cabeza. Izuku. Puso a todos en peligro, fue demasiado lejos. La mirada de Hirou se suavizó, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió un poco más y entró Ochako. Tenía un leve moretón en la mejilla de su anterior combate, pero su preocupación por Izuku parecía eclipsar cualquier pensamiento sobre sus propias heridas. Dudó un momento antes de entrar en la habitación, su mirada oscilando entre Momo y Hirou antes de posarse en Izuku. Ochako. Izuku, comenzó, con voz tranquila pero llena de emoción. Estaba preocupada por ti. Esa pelea, fue intensa. Izuku parpadeó, sintiendo una ligera punzada de culpa. No había pretendido preocuparlos. Izuku. No quise, su voz se fue apagando, sin saber cómo expresar el torbellino de emociones que sentía. Solo, se pasó. No podía dejar que. Momo colocó una mano suavemente sobre su hombro, su toque era cálido y tranquilizador. Momo. Lo sabemos. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero, dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Parecías, diferente ahí fuera. Hirou se cruzó de brazos y asintió. Kyoka. Sí, ¿cómo? Nunca te había visto pelear así, Izuku. Daba miedo. Ochako, acercándose un poco más, añadió. Ochako. Era como si fueras una persona completamente diferente. Lo entiendo, Bakugou puede ser. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Un puñado. Pero nunca te habíamos visto luchar con esa clase de ira. Izuku se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mientras el peso de sus palabras lo calaba hondo. No se había dado cuenta de cuánto se habían desatado sus emociones durante la pelea. Siempre procuraba mantener la calma, mantener esa frialdad exterior, pero Katsuki lo había empujado a un lugar al que no quería ir. Izuku. No me enorgullezco, admitió en voz baja. Pero cuando amenazó a la multitud, simplemente, algo se quebró dentro de mí. No podía dejar que les hiciera daño. No podía dejar que te hiciera daño. La sala quedó en silencio tras esas palabras, y por un instante, nadie habló. Momo, Hirou y Ochako intercambiaron miradas, sus expresiones se suavizaron con comprensión. Sabían que Izuku soportaba una pesada carga. Poder, responsabilidad y la constante presión de superar las amenazas que enfrentaban. Las acciones imprudentes de Katsuki habían sido el punto de inflexión. Ochako, ahora de pie justo frente a él, se arrodilló ligeramente para encontrarse con su mirada. Ochako. Izuku, no tienes que cargar con todo esto tú solo, ¿sabes? Izuku la miró y su expresión se suavizó. Izuku. Lo sé, pero, a veces siento que debo hacerlo. Tengo este poder, y si no lo controlo, si no lo uso bien, la gente sale lastimada. Hirou resopló levemente, aunque su tono era suave. Kyoka. Bueno, para alguien que siempre busca el control, le diste una paliza a Bakugou. Pero bueno, nadie te culpa por ello. Se lo merecía. El agarre de Momo en su hombro se apretó un poco, tranquilizándolo. Momo. Nos alegra que estés bien, Izuku. Nos protegiste a todos. Siempre lo haces. Izuku sintió el peso de sus palabras, la preocupación y el cariño que sentían por él. Por un instante, la frialdad que solía mantener se desvaneció, y se permitió apreciar que no estaba solo en todo esto. Izuku. Gracias, dijo en voz baja, con una voz llena de genuina gratitud. Lo digo en serio. Ochako sonrió cálidamente y se puso de pie nuevamente. Ochako. Siempre estaremos aquí, Izuku. Somos un equipo, después de todo. Momo asintió, su elegante postura calmó la habitación. Momo. Y estamos orgullosos de ti. Esa pelea fue, bueno, increíble. Hirou se rió entre dientes, apoyándose contra el marco de la puerta una vez más. Kyoka. Sí, pero no te pongas así, ¿vale? Guárdalo para Bakugou. Izuku esbozó una leve sonrisa ante eso. La tensión se alivió un poco al ver que la presencia de sus amigos le traía una sensación de normalidad. A pesar de todo, a pesar del caos y el peligro, sus dos hermanas y una amiga seguían allí, apoyándolo. En ese momento, el sonido de pasos acercándose a la sala de espera les llamó la atención. Un momento después, una voz resonó a través de la puerta entreabierta.
Ya casi es la hora. Era Aizawa, su tono tranquilo y directo rompía la camaradería. Estaba de pie en la entrada, con su habitual expresión estoica indescifrable. Aizawa. La ceremonia de premios está a punto de comenzar, dijo, mirando a Izuku antes de saludar a Momo, Hirou y Ochako. Asegúrense de estar listos. Izuku se levantó, encogiendo los hombros al sentir de nuevo el peso de los guanteletes y las grebas. Miró a sus amigos una vez más antes de respirar hondo. Kyoka. Es hora de afrontar la música, bromeó, sonriendo. Izuku les dio una última mirada agradecida antes de dirigirse hacia la puerta. Izuku. Sí, dijo con una leve sonrisa, terminemos con esto. El ambiente bullía de emoción, incluso después de los intensos y destructivos combates que se habían desarrollado. Todas las miradas estaban ahora centradas en el gran podio en el centro de la arena, donde los principales aspirantes del festival estaban a punto de ser homenajeados. La gran plataforma estaba dividida en 3 niveles. En el más alto se encontraba Izuku, el campeón indiscutible del evento de este año, con rostro sereno pero decidido, y las manos a la espalda. Su cabello blanco ondeaba ligeramente con la brisa, contrastando con la vibrante energía que lo rodeaba. A su derecha, en el segundo nivel, espacio compartido por 2 concursantes, se encontraba Ochako, quien lucía orgullosa y ansiosa a la vez, aún recuperándose del desgaste emocional y físico de sus propios combates, especialmente de su pérdida de control contra Katsuki, y Shoto, con rostro estoico pero contemplativo, aparentemente absorto en sus pensamientos sobre el camino que lo había llevado al segundo lugar. Su cabello bicolor colgaba abajo, y sus gélidos ojos azules se dirigieron fugazmente a Izuku. En el tercer nivel, se encontraba Momo con su elegante postura, irradiando a plomo, a pesar del daño que sus batallas habían causado a su cuerpo. Antes de que la ceremonia comenzara oficialmente, la multitud susurraba expectante. Todos parecían preguntarse dónde estaba Katsuki Bakugou. Su comportamiento salvaje y sus feroces combates habían cautivado y conmocionado al público por igual, y su ausencia era notoria. La voz retumbante de Present Mic rompió el silencio. Mic. Damas y caballeros. Bienvenidos a la ceremonia de clausura del Festival Deportivo UA de este año. Abrindemos un aplauso por nuestros mejores contendientes. La multitud estalló en aplausos y vítores al iluminar el podio, destacando a Izuku, Shoto, Momo y Ochako. Mig, de pie en el centro del escenario con su atuendo característico, levantó una mano para silenciar a la multitud. Medianoche. Gracias a todos, comenzó, su voz se oyó por encima de los murmullos. Pero antes de proceder con la entrega de premios, debemos abordar un asunto relacionado con Katsuki Bakugou. Los susurros se extendieron entre el público, la curiosidad en aumento. Medianoche continuó, con un tono ahora más serio. Medianoche. Debido a su comportamiento descontrolado y destructivo durante la final, así como a su ataque a sus compañeros, Katsuki Bakugou ha sido oficialmente descalificado del festival. Sus acciones representaron un peligro para todos los involucrados, y tal conducta no se puede tolerar en un entorno profesional. El público y los periodistas quedaron boquiabiertos, muchos incapaces de creer que el impulsivo competidor hubiera sido descalificado. La reputación de Katsuki siempre había sido feroz, pero este nivel de imprudencia era inesperado incluso para sus admiradores. Aún así, muchos que habían presenciado la magnitud de la destrucción que causó, sobre todo cuando apuntó a las gradas, comprendieron la decisión. Medianoche dejó que los murmullos se calmaran antes de continuar. Medianoche. Bakugou se está recuperando actualmente de los moretones y lesiones sufridas durante el partido final, cortesía de la abrumadora fuerza de Izuku Midoriya, pero tengan la seguridad de que está recibiendo la atención adecuada. En cuanto mencionó el nombre de Izuku, la atención se centró de nuevo en el campeón. Izuku estaba en la plataforma más alta, con una expresión triste al recordar lo que Iida le había dicho. Escena retrospectiva. Tenya. Midoriya. Qué repentino, pero debo irme pronto. Un villano se llevó a mi hermano mayor. Dijo con prisa. Izuku. ¿Tu hermano? ¿Te refieres a Ingenium? Preguntó preocupado. Tenya. Sí. Izuku. ¿Cómo está? Preguntó preocupado. Tenya. No conozco los detalles. Así que iré a visitarlo directamente para ver. Es un héroe simpático que respeta las reglas y lidera a la gente. Me propuse ser un héroe porque quiero ser como mi hermano. Fin del flashback. Lo sacaron de la medianoche. Medianoche. Ahora entregaremos las medallas. La entrega de medallas, por supuesto, estará a cargo de este hombre. Jaja. Es Olmig. En lo más alto del estadio, con su traje de héroe, no estaba otro que el símbolo de la paz y el héroe número 1, Olmig. Medianoche.
Nuestro propio héroe, All Might. All Might. He traído las medallas aquí. All Might aterrizó junto a Might, y hubo una pausa silenciosa de incomodidad. Medianoche. Te hablé demasiado, fue mi culpa, se disculpó mientras juntaba sus manos avergonzada. All Might suspiró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa mientras la multitud se reía ante el intercambio. All Might. No hay daño, no hay daño. Su imponente presencia llenó el estadio mientras saludaba al público que lo vitoreaba, con su característica sonrisa irradiando calidez. Volvió su atención a los 4 estudiantes en el podio, y su rostro se suavizó al acercarse. Hoy todos lucharon con un corazón increíble, dijo con la voz llena de orgullo. No importa el resultado, todos ustedes son ejemplos brillantes de lo que significa ser un héroe. Se acercó primero a Momo, y su característica sonrisa se suavizó en una mirada de aliento. Joven Yaoyorozu, lo has hecho increíblemente bien. Alcanzar el tercer lugar en un entorno tan competitivo demuestra tanto tu inteligencia como tu fuerza de voluntad. Le entregó la medalla de bronce, pero antes de que pudiera decir nada, la abrazó rápidamente y le dio una palmadita en el hombro. Sigue entrenando y confía en tus instintos. Estás en el camino correcto hacia la grandeza. Momo parpadeó, con lágrimas en los ojos mientras lo abrazaba y asintiendo. Momo. Gracias, All Might. No te decepcionaré. A continuación, se dirigió a Shoto y Ochako, que estaban uno al lado del otro en el podio del segundo lugar. All Might se acercó primero a Ochako. All Might. Joven Uraraka, dijo con una sonrisa orgullosa, ofreciéndole la medalla de plata. Hoy has demostrado un crecimiento y una valentía increíbles. Te superaste a ti mismo, y no podría estar más orgulloso, añadió, inclinándose con un tono más suave. Mantén encendida la fuente, pero nunca olvides por qué te convirtiste en héroe. Ochako tomó la medalla, con el corazón henchido de gratitud. Asintió con firmeza y All Might la abrazó con ternura. Ochako. Gracias, All Might. Seguiré entrenando. All Might se acercó entonces a Shoto, ofreciéndole la otra medalla de plata. Su expresión se tornó un poco más seria al hablar. All Might. Joven Todoroki, luchó brillantemente hoy, pero no pude evitar notar que no usaste tus llamas en el combate final. Los ojos de Shoto se posaron en el suelo por un momento antes de responder en voz baja, con un tono de incertidumbre. Shoto. Midoriya, me abrió los ojos durante nuestra pelea. Pero aún así, todavía tengo dudas sobre mí mismo, sobre quién quiero ser realmente. Miró a All Might con expresión de conflicto. Creo que mi camino para convertirme en héroe aún está incierto. Necesito tiempo para resolverlo. All Might colocó la medalla de plata alrededor del cuello de Shoto y lo abrazó. All Might. Está bien tener dudas, joven Todoroki. Lo importante es que sigas adelante, aunque el camino no esté listo. Encontrarás la respuesta. Shoto asintió, aunque su mente aún estaba llena de preguntas. Finalmente, All Might se acercó a Izuku. La tensión entre ellos era palpable mientras el símbolo de la paz se alzaba ante el joven que acababa de ganar el festival. La fría mirada de Izuku se clavó en All Might, con un sutil odio latente bajo la superficie. Incluso ahora, a pesar de los vítores y elogios, el resentimiento de Izuku hacia el héroe era evidente. All Might dudó por un momento antes de colocar la medalla de oro alrededor del cuello de Izuku. All Might. Joven Midoriya, has llegado tan lejos. Tu fuerza, tu voluntad, tu corazón, te han ayudado a superar mucho, y hoy, les demostraste a todos lo lejos que has llegado. Y disculpo haberte desconfiado de ti, dijo la última parte en un susurro. Cuando All Might le colocó la medalla de oro al cuello, Izuku sintió su peso, no solo físico, sino emocional. Había luchado con todas sus fuerzas, más que nunca, y esta victoria era más que un simple título. Era un testimonio de todo lo que había superado. Luego All Might se giró para mirar al resto de los estudiantes de primer año. All Might. Bueno, esta vez fueron los ganadores. Pero escuchen. Cualquiera de aquí podría haber terminado en estos podios. Es tal como vieron. Compitiendo. Mejorándose unos a otros. Y subiendo aún más. La próxima generación de héroes definitivamente está surgiendo. Así que solo tengo una cosa más que decir. Todos, por favor, díganmelo. ¿Listos? Ya. All Might. Plus Ultra. Gracias por su duro trabajo. All Might Izuku. ¿Qué? Debería haber sido Plus Ultra. All Might. Gritaron al unísono. All Might. Bueno, pensé que todos trabajaron duro. Mientras continuaban las celebraciones, el rugido de la multitud y la energía vibrante del estadio llenaban el aire. Las medallas brillaban en los cuellos de los 4 primeros ganadores, pero Izuku tenía otra preocupación.
En medio de los fuertes vítores, se giró repentinamente, bajó del podio y se dirigió hacia Kyoka, quien había estado de pie al margen, observando la ceremonia de premiación. Ella parpadeó confundida al verlo acercarse, sin saber qué planeaba. Izuku, con su característica sonrisa discreta, se quitó su reluciente medalla de oro y, sin decir palabra, la colocó con cuidado alrededor del cuello de Kyoka. Los ojos de Hir se abrieron en shock, sus manos instintivamente se estiraron para tocar la medalla que ahora descansaba sobre su pecho. Kyoka. ¿Qué? Balbuceó, con la voz temblorosa por la confusión. ¿Por qué? Izuku le dio una suave palmadita en la cabeza, su expresión era cálida y afectuosa, como la de un hermano mayor que muestra cariño por su hermano menor. Izuku. Porque gracias a ti, hermanita, dijo con voz tranquila pero llena de sinceridad, he llegado hasta aquí. Te mereces esta medalla más que yo. Kyoka se quedó paralizada por un instante, procesando sus palabras. Su corazón se llenó de emoción, con lágrimas en los ojos. Toda la presión, el esfuerzo y el apoyo que le había brindado durante su camino la habían llevado a este momento. Izuku, su hermano mayor, recibió el reconocimiento más sincero por sus esfuerzos. Incapaz de contener sus emociones, Kyoka dejó escapar un sollozo silencioso mientras envolvía sus brazos alrededor de Izuku, abrazándolo fuertemente. Kyoka. No me merezco esto, susurró entre lágrimas. Tú luchaste con todas tus fuerzas. Izuku se rió suavemente y le dio unas palmaditas suaves en la espalda mientras le devolvía el abrazo. Izuku. Has hecho más de lo que crees, Kyoka. Todos ustedes son mi familia. Eso significa que nos apoyamos mutuamente. La conmovedora escena no pasó desapercibida para la clase 1A, y las chicas en particular no pudieron contener sus reacciones. Gritaron de alegría y emoción, con el rostro iluminado al ver el vínculo fraternal entre Izuku y Kyoka. Mina, Toru e incluso Ochako se sumaron con arrullos y exclamaciones sobre lo adorable que fue el momento. Mina. ¡Ay, qué monada! Exclamó con la voz llena de emoción. De verdad la trata como a su hermana pequeña. Toru estaba prácticamente rebotando en el lugar, sus manos invisibles aplaudiendo con entusiasmo. Toru. Es adorable. Incluso Momo no pudo evitar sonreír ante el tierno momento, sus ojos se suavizaron mientras observaba el abrazo. Momo. Son momentos como estos los que demuestran cuánto hemos crecido todos como familia. Otros estudiantes de diferentes cursos que se habían reunido para presenciar la ceremonia de premiación también susurraban entre ellos, algunos sonriendo con cariño ante la emotiva muestra, mientras que otros no podían creer el vínculo que estaban presenciando. El parloteo de la multitud se hizo más intenso mientras la gente se maravillaba ante el entrañable momento entre los dos jóvenes héroes. Al separarse del abrazo, Kyoka aún tenía los ojos vidriosos por las lágrimas, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Volvió a tocar con suavidad la medalla que llevaba al cuello, recorriendo sus bordes con los dedos como para recordarse que era real. Kyoka. Gracias, Izuku, susurró con voz temblorosa pero llena de gratitud. Tras el tierno momento, Izuku se dio la vuelta y regresó al estadio, donde sus tíos lo esperaban. Mitsuki y Masaru Bakugou, que habían estado observando todo el intercambio, se acercaron con una mezcla de orgullo y preocupación. Mitsuki tenía lágrimas en los ojos al ver a Izuku acercarse. Extendió la mano y la colocó sobre su mejilla mientras lo observaba, despertando su instinto maternal. Mitsuki. Lo hiciste increíble, Izuku, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Pero, nos asustaste hoy. Nunca te habíamos visto así. Masaru, de pie junto a su esposa, asintió con la cabeza en señal de acuerdo, con expresión igualmente preocupada. Masaru. ¿Qué pasó ahí fuera, Izuku? Fuiste tan violento. Sabemos que Katsuki puede ser difícil, pero... Antes de que Masaru pudiera terminar, Izuku inclinó la cabeza. La culpa pesaba mucho en su corazón. Izuku. Lo siento, dijo en voz baja, con la voz llena de arrepentimiento. Sé que me pasé. Dejé que la ira me dominara y lastimé a Katsuki más de lo debido. Mitsuki miró a su sobrino, con el corazón dolido al verlo tan preocupado. Lo abrazó con fuerza, abrazándolo con fuerza mientras le acariciaba el cabello. Mitsuki. Eres un buen chico, Izuku, susurró con voz suave. Pero ten cuidado. Esa ira puede destruirte si la dejas. Masaru colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Izuku, ofreciéndole una sonrisa amable. Masaru. Tienes un buen corazón, Izuku. Solo recuerda usar esa fuerza tuya para proteger, no para dañar. Sabemos que puedes hacerlo. Izuku asintió, sintiendo la calidez y el apoyo de la única familia que le quedaba. Izuku. Gracias, tía Mitsuki, tío Masaru, dijo en voz baja. Prometo que lo haré mejor.
No permitiré que vuelva a suceder. Mitsuki se apartó, secándose los ojos mientras lo miraba con severidad, aunque su amor por él era evidente. Mitsuki. Será mejor que no, bromeó, con un tono más relajado. Pero pase lo que pase, estamos orgullosos de ti. Has llegado muy lejos, y sé que tus padres también estarían orgullosos. El corazón de Izuku se apretó al mencionar a sus padres, pero asintió, sintiendo una sensación de paz. Izuku. Eso espero, dijo en voz baja. Antes de que Izuku pudiera regresar con sus compañeros, un nuevo cántico comenzó a surgir entre la multitud. La gente empezó a gritar, cada vez más fuerte, aplaudiendo algo inesperado. Muéstranos al dragón. Traigamos de vuelta al dragón. Izuku parpadeó sorprendido al oír la petición de la multitud emocionada. Todos habían presenciado a su dragón de sombra, Kaisel, durante las batallas de caballería del festival deportivo, y ahora cantaban con entusiasmo por su regreso. Present Mick, que había estado observando a la multitud, se rió entre dientes en su micrófono mientras se dirigía a la creciente emoción. Mick. Guau. Parece que el público tiene ganas de más. Quieren ver al dragón de Midoriya otra vez. Literalmente mi propia reacción al escribir esto. El estadio rebosaba de vítores y aplausos a medida que las exigencias del público se intensificaban. Incluso los profesionales sentados en las gradas estaban intrigados, algunos asintiendo en señal de aprobación ante el entusiasmo del público. Midnight arqueó una ceja, sonriendo mientras miraba a Izuku. Medianoche. Bueno, Midoriya, parece que te has convertido en toda una sensación. Incluso Kyoka le dio un codazo a Izuku, con una sonrisa juguetona en su rostro. Kyoka. Parece que quieren un bis, hermano mayor. Izuku rió entre dientes, frotándose la nuca con timidez. Miró a la multitud que lo vitoreaba y asintió lentamente, decidido a darles lo que querían. Dando un paso al frente, levantó la mano en el aire. Las sombras bajo él comenzaron a arremolinarse y a cambiar de forma amenazante. Con una oleada de energía oscura, una figura gigantesca comenzó a materializarse sobre él. Las sombras se enroscaron y retorcieron hasta formar la imponente y majestuosa figura de Kaisel, el dragón de sombra de Izuku. El dragón emitió un poderoso rugido al aparecer. Sus brillantes ojos azules escudriñaron a la multitud, y su enorme tamaño proyectó una larga sombra sobre la arena. La multitud estalló en vítores atronadores cuando Kaisel se elevó sobre el estadio. Su envergadura era enorme, describiendo un círculo antes de posarse junto a Izuku. La visión del dragón, oscuro y amenazante, pero obediente a la orden de Izuku, dejó al público asombrado. Incluso Kyoka, ahora de pie junto a Izuku con la medalla de oro colgando orgullosamente de su cuello, no pudo evitar sonreír ante el espectáculo. El ambiente, antes serio, de la ceremonia de premios se había transformado en algo mucho más festivo y emocionante. Mientras el dragón flotaba en el aire, Izuku extendió la mano y le acarició la cabeza con ternura. Kaisel bajó su enorme hocico, dándole un codazo cariñoso. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Y sí, se transformó en su forma de bebé, sentado sobre la cabeza de Izuku, recibiendo arrullos de la multitud y de su compañero de clase. Por primera vez, Izuku sintió lo que significaba tener una verdadera familia. Tras la calma de la adrenalina del festival deportivo, los alumnos de la clase 1, aún disfrutaban del brillo de la victoria y de la intensa emoción de las batallas libradas. Sin embargo, su profesora no ignoró sus cuerpos y mentes cansadas. Reunidos en su aula al día siguiente, el agotamiento era evidente en la expresión de cada estudiante. Moretones, vendas y bostezos llenaban la sala, aunque aún persistía el bullicio de emoción y orgullo. Aizawa, de pie al frente del aula, los miró con su habitual semblante severo pero preocupado. Aizawa. Todos tuvieron un buen desempeño durante el festival deportivo, comenzó, con una calidez inusual en su voz a pesar de su expresión neutral. Se superaron a sí mismos, y algunos probablemente aún estén procesando todo lo sucedido. Su mirada recorrió la clase, deteniéndose en algunos de los estudiantes más curtidos por la batalla, como Izuku, Ochako y Shoto. Por eso los excusaré de la escuela por los próximos 2 días. Un coro de jadeos de sorpresa y suspiros de alivio resonó por la sala. Aunque habían luchado como profesionales, al fin y al cabo seguían siendo estudiantes y necesitaban descansar. Aizawa continuó. Aizawa. Ya sea que pasen ese tiempo en los dormitorios o visiten a sus familias, eso es cosa suya. Cuando regresen, revisaremos los formularios de registro que recibirán. Esta es su oportunidad para recuperarse y reflexionar sobre lo que viene después. La clase estalló en charlas, muchos estudiantes ya hacían planes.
Algunos, como Ochako y Shoto, volverían a casa a ver a sus familias, mientras que otros planeaban quedarse en los dormitorios para descansar o atender asuntos personales. El peso del festival había quedado atrás, pero ahora tenían tiempo para pensar, procesar y recuperarse. En otro lugar, Ida se movía con urgencia, con el corazón latiendo con fuerza mientras se apresuraba a entrar en los impecables pasillos del Hospital General de Osu. Había estado allí muchas veces en las últimas semanas, pero cada vez se sentía tan pesado como la primera. Su hermano, Tensei Ida, yacía en una cama de hospital, su cuerpo aún recuperándose de las brutales heridas que le infligió el villano Stein. Tenya corrió al lado de su hermano. Sus pasos casi resonaban en la habitación estéril. Tensei lo miró con el rostro cansado y marcado por el dolor, pero con un destello de reconocimiento y calidez en sus ojos. Tensei. Tenya, dijo, con voz suave y débil. Tenya. Hermano, dijo con voz ahogada, con la garganta apretada por la emoción. Ver a Tensei así siempre era difícil. Siempre había sido su modelo a seguir, su héroe, y ahora, verlo confinado en una cama de hospital era insoportable. Tensei. Lo siento, continuó, con la voz apenas un susurro. Yo fallé. No pude estar a la altura del ideal que te propuse. No pude ser el modelo a seguir que merecías. Al día siguiente, Shoto se paró frente a la sala psiquiátrica, respirando lenta y pausadamente. Había estado allí antes, pero nunca de visita. Su madre había sido una figura distante en su vida durante tanto tiempo, un fantasma a la sombra del incansable entrenamiento de su padre. La idea de verla, de hablar con ella después de tantos años de evasión, lo llenaba de una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Su hermana mayor, Fuyumi Todoroki, intentó disuadirlo de ir. Argumentó que podría ser demasiado para su madre, que verlo podría reabrir viejas heridas. Pero Shoto sabía que esto era algo que debía hacer. No podía avanzar, no podía abrazar plenamente el camino de convertirse en héroe, sin confrontar el pasado. Sin comprender el dolor de su madre y el suyo propio. Respiró hondo por última vez y cruzó la puerta con determinación. Dentro, la sala estaba tranquila y apacible a su manera. Las paredes estaban pintadas de colores suaves y relajantes, y se respiraba una serenidad que parecía casi surrealista. Cuando Shoto finalmente llegó a la habitación donde vivía su madre, dudó. El corazón le latía con fuerza en el pecho y, por un instante, casi se dio la vuelta. Pero se obligó a abrir la puerta y entrar. Su madre estaba sentada junto a la ventana, contemplando el jardín. La luz se filtraba a través de su suave cabello plateado, y aunque parecía mayor de lo que recordaba, aún había una dulzura en su rostro que le dolía el corazón. Se giró al oír el sonido de la puerta al abrirse, abriendo los ojos de par en par al reconocerla. Rei. Shoto, susurró, su voz suave y temblorosa. Shoto se quedó allí un momento, sin palabras. Tenía el corazón en la garganta y todas las palabras que había preparado parecieron escabullirse. Pero entonces avanzó, con pasos lentos y pausados. Shoto. Mamá, dijo en voz baja. Vine a verte, quiero hablar contigo. Ella sonrió, aunque era una sonrisa triste y melancólica. Rei, lo siento mucho por todo, Shoto. Shoto. No, interrumpió, con voz más firme. Soy yo quien lo siente. Te he evitado tanto tiempo porque pensé que mi presencia te haría más daño. Pero necesito entender. Necesito cerrar el tema, para poder seguir adelante. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, pero había una sensación de alivio en ellos, como si el peso de años de silencio finalmente se estuviera levantando. Hablaron durante horas, sobre el pasado, sobre su padre, sobre el futuro. Y al final, Shoto se sintió más ligero, como si un peso que había llevado toda su vida finalmente comenzara a desvanecerse. Con Ochako. Mientras tanto, Ochako regresaba a casa, con la mente llena de las palabras que Izuku le había compartido después del festival. Le había recordado su fuerza, lo lejos que había llegado y la importancia de creer en sí misma. Al llegar a casa de su familia, la recibieron con los brazos abiertos y una cálida sonrisa. Sus padres habían presenciado el festival deportivo con gran expectación, animándola mientras se entregaba al máximo en cada partido. Papá, estuviste increíble, Ochako. Exclamó, abrazándola fuerte. Estamos muy orgullosos de ti. Su madre sonrió, sus ojos brillaban de orgullo y lágrimas. Mamá, has crecido muchísimo, Ochako. Siempre supimos que eras una niña fuerte. La calidez de su abrazo y sus palabras llenaron de alegría a Ochako. Había llegado tan lejos, pero sabía que su camino apenas comenzaba. Y con el apoyo de su familia y las lecciones aprendidas en el festival, se sintió más preparada que nunca para seguir adelante con su sueño de convertirse en una heroína.
2 días después, la animada charla de la clase 1 llenó la sala mientras los estudiantes se reunían tras su breve descanso. La emoción del festival deportivo de la UA aún se sentía en el aire, llenando el ambiente de energía y anticipación. Mina, es diferente cuando transmiten los partidos por televisión, ¿no? ¿Cuánta gente me habló de camino? Exclamó, con una sonrisa radiante en el rostro. Ejiro. Sí, yo también. Añadió, sonriendo y flexionando los músculos. La gente decía, tío, ¿qué hombre eres? Toru. La gente también me miraba, intervino, aunque su forma invisible hizo que su comentario fuera más gracioso de lo habitual. Fue un poco vergonzoso. Ojiro, que estaba sentado cerca de ella, se rió entre dientes. Ojiro, ¿no es eso normal para ti, Akagure? Sero, que estaba desplomado sobre su escritorio, suspiró profundamente. Sero. Oye, algunos estudiantes de primaria de repente me dijeron. No te preocupes por eso. Tsuyu, con su habitual franqueza, respondió. Tsuyu, no te preocupes por eso, Kero. El rostro de Sero se hundió aún más en sus brazos, gimiendo. Sero. Eso no ayuda, Tsu. Kaminari se inclinó hacia Mineta. Denki. ¿Y tú, Mineta, qué tal? ¿Alguien te reconoce? Mineta, aparentemente sumido en sus pensamientos, sonrió. Mineta. Sí, unas cuantas personas. Ua es realmente increíble, ¿verdad? Ahora somos como celebridades. Mientras los estudiantes reían y compartían sus historias, una notable ausencia persistía en sus mentes. El asiento de Bakugo, que permanecía vacío. Aunque nadie lo mencionó abiertamente, proyectó una sombra silenciosa e inquietante sobre sus conversaciones, por lo demás entusiastas. La tensión comenzó a aumentar a medida que más estudiantes se daban cuenta. Antes de que nadie pudiera expresar sus preocupaciones, la puerta se abrió y Aizawa entró en la sala, con aspecto de haberse recuperado por completo, sin vendajes y con su habitual expresión severa de vuelta. La clase se quedó en silencio rápidamente, y el murmullo de las conversaciones se desvaneció a medida que todos volvían a sus asientos. Aizawa caminó hacia el frente del salón y se giró para mirarlos, recorriendo con la mirada a los estudiantes. Parecía percibir sus preguntas no formuladas sobre el asiento vacío. Aizawa. Bien, todos, sé que la mayoría sienten curiosidad, comenzó, con un tono tan fuerte que acalló cualquier rumor. Algunos están preocupados. Sobre todo por la ausencia de Bakugou. La mirada de Aizawa recorrió la sala, y aunque su rostro era tan indescifrable como siempre, se sentía una sensación de pesadez en el ambiente. Los estudiantes esperaban con gran expectación la explicación. Aizawa. Bakugou Katsuki ha sido transferido a la clase 1B. El anuncio impactó como una onda expansiva. Se escucharon murmullos por toda la sala, pero Aizawa levantó la mano y acalló el ruido al instante. Continuó. Aizawa. La decisión se tomó debido a su comportamiento durante el festival deportivo. El director Nezu cree que el temperamento de Bakugou es un peligro para él y para los demás, especialmente en escenarios de combate donde se espera que los héroes protejan a las personas, no las pongan en peligro. Los estudiantes intercambiaron miradas. Bakugou siempre había sido intenso, pero ninguno esperaba consecuencias tan drásticas. Aizawa continuó, su voz firme pero firme. Aizawa. En la clase 1B, Bakugou recibirá entrenamiento adicional, no solo en combate, sino también en disciplina mental. Dog, el consejero de la escuela, supervisará estas sesiones para abordar su agresividad y sus tendencias violentas. Varios estudiantes se removieron en sus asientos, visiblemente incómodos al pensar en lo que Bakugou podría estar pasando. Kaminari parecía preocupado. Denki. Entonces, ¿qué pasa si no muestra mejoría? Preguntó vacilante, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Aizawa hizo una pausa por un momento y luego suspiró. Aizawa. Si Bakugou no muestra mejoría y sigue representando una amenaza para los demás, sí. El director Nezu ha dejado claro que si no se adapta, será expulsado, no solo de la UA, sino de todas las escuelas Ero de Japón. Un pesado silencio cayó sobre la habitación cuando el peso de esas palabras se hundió. El camino de Bakugou como héroe estaba en serio peligro, y no era ningún secreto que para alguien como él, ser un héroe lo era todo. Aizawa. Sin embargo, añadió, esto no es inevitable. Bakugou ha tenido la oportunidad de corregir su comportamiento, y espero que todos respeten esa decisión. El trabajo de esta escuela es enseñar y ayudar a los estudiantes a crecer, y eso aplica tanto a Bakugou como a cualquier otra persona. La clase estaba en silencio, cada estudiante procesando la noticia a su manera. Bakugou siempre había sido una persona difícil, pero nadie podía negar su fuerza ni su empuje.
Que estuviera en riesgo de expulsión fue un shock para el sistema. Izuku, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación, permanecía sentado con una expresión compleja en el rostro. Sus pensamientos daban vueltas. Se había enfrentado a Bakugou, había luchado ferozmente contra él e incluso lo había vencido, pero esto era algo extraordinario. A pesar de su rivalidad, a pesar de la dureza de Bakugou hacia él, Izuku nunca quiso verlo expulsado. Hir se inclinó más cerca de Izuku y susurró. Kyoka, ¿crees que cambiará? Izuku no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia sus manos, aún recordando el calor de su intercambio final, la intensidad de los golpes de Bakugou. Finalmente, respondió en voz baja. Izuku, eso espero. La tensión que se cernía sobre el aula cambió en cuanto Aizawa cambió de tema. Ajustó su postura, dando a la clase un respiro del pesado tema de la ausencia de Bakugou. Aizawa. Ahora, algo un poco más emocionante para todos ustedes, comenzó, con un tono un poco menos severo, aunque con su habitual tono seco. La clase de hoy tratará sobre informática heroica. Los estudiantes se pusieron rígidos al unísono. Aeroinformática sonaba demasiado aeroacadémico, que casi siempre significaba un examen. Aizawa, percibiendo su aprensión, cortó la creciente tensión. Aizawa. No, no vamos a hacer un examen. Hoy elegirán los nombres de sus héroes. Ese anuncio impactó a la clase como un rayo. La sala estalló en vítores y entusiasmo mientras todos los estudiantes saltaban de sus asientos, emocionados ante la perspectiva de finalmente consolidar sus identidades de héroes. Kirishima. ¿Sí? Estaba esperando esto. Gritó, agitando el puño al aire. Mía. Por fin podemos elegir los nombres de nuestros verdaderos héroes. Prácticamente chilló, dando vueltas de la emoción. Aizawa dejó que la emoción se calmara por un momento antes de continuar. Aizawa. Antes de entusiasmarte demasiado, recuerda que estos nombres te acompañarán durante toda tu carrera. Elige con cuidado. Esto también tiene mucho que ver con las selecciones del draft de Croero. Eso hizo que algunos estudiantes se detuvieran, volviendo a la realidad de la situación. Las selecciones del draft eran muy importantes, y tener el nombre de héroe adecuado podía influir en el recuerdo de los profesionales. Agakure inclinó la cabeza y preguntó. Toru. Entonces tendremos que demostrar nuestro valor una vez que nos elijan, ¿eh? Aizawa. Así es, confirmó. Solo eres de primer año, y cualquier oferta que recibas puede ser retractada antes de graduarte. El verdadero trabajo empieza una vez que te aceptan. Mineta gimió de nuevo, esta vez más fuerte. Mineta. Los adultos realmente son egoístas, se quejó en voz baja, sacudiendo la cabeza. Aizawa ignoró las quejas de Mineta y tomó un control remoto, presionando un botón que hizo que una gran pantalla descendiera del techo. Aizawa. Aquí están los totales de los que recibieron ofertas, dijo mientras la pantalla se encendía. Los números aparecieron ante la clase. Una lista completa de todos los estudiantes que habían recibido ofertas de prácticas de héroes profesionales. Ofertas de pasantías. Izuku Midoriya, 8011. Shoto Todoroki, 4,123. Ochako Araka, 3,156. Momoya Oyorosu, 802. Kyoka Hiro, 390. Fumikage Tokoyami, 360. Tenya Ida, 301. Kaminari Eléctrico, 272. Eihiro Kirishima, 108. Anta 0, 14. Mineta. 8011. Gritó, con la voz quebrada por la incredulidad. Hay tantos héroes profesionales en Japón. La clase estalló en una mezcla de asombro y sorpresa, sobre todo por la asombrosa cantidad de ofertas que Izuku había recibido. La diferencia entre él y Shoto, el siguiente en la fila, era abismal. Kyoka. ¡Guau, hermano mayor, qué locura! Exclamó, mirando los números con incredulidad. Sabía que te harían ofertas, pero esto es de otro nivel. Shoto, quien había recibido una cantidad considerable de ofertas, arqueó una ceja ante la magnitud del total de Izuku. Recordó el último partido del festival. El poder abrumador que Izuku había demostrado fue claramente un factor clave para atraer tantas ofertas. Mientras tanto, Kaminari echó la cabeza hacia atrás con frustración y gimió ruidosamente. Denki. ¡Ay, qué diferencia tan grande! Creía que superar los 200 era bastante bueno, pero ahora parece nada. Yuga. Esos héroes profesionales no saben reconocer algo bueno cuando lo ven, dijo dramáticamente, poniéndose una mano en el pecho con una pose de orgullo herido. Frunció el ceño al no ver su nombre en el tablero, sintiéndose claramente ignorado. Izuku, sin embargo, permaneció sentado en silencio, sin sentirse abrumado por la cantidad de ofertas.
Pero, ¿cómo lograría hacer una pasantía mientras estudiaba mazmorras? Aizawa, como si percibiera el malestar colectivo, habló. Aizawa. En otros años, las ofertas suelen estar más repartidas, pero este año, todas las miradas estaban puestas en los tres primeros, dijo, señalando a Izuku, Shoto y Ochako. Aún así, Izuku sonrió a sus amigos. Miró a Shoto, quien permanecía impasible, pero juró haber visto una leve sonrisa, y a Ochako, quien seguía mirando el tablero con una mezcla de orgullo e incredulidad. Momo se inclinó hacia Shoto y le ofreció una sonrisa de felicitación. Momo. Todoroki, felicidades por recibir tantas ofertas. No me sorprende en absoluto. Tu actuación fue espectacular. Shoto, sin embargo, no parecía tan entusiasmado. Le devolvió la sonrisa cortésmente, pero negó levemente con la cabeza. Shoto. Gracias, Yaoyorozu. Pero, creo que la mayoría de esas ofertas se deben a la influencia de mi padre, no a nada que yo haya hecho. Mientras tanto, Ochako prácticamente rebotaba en su asiento, su exuberancia habitual brillaba mientras compartía su emoción con los demás. Ochako. No puedo creer que nos hayan ofrecido a todos. Es un gran paso para nosotros. Me alegra mucho que todos podamos disfrutar de las prácticas. Incluso los estudiantes que no habían recibido ofertas no se desanimaron por mucho tiempo, ya que Aizawa les aseguró que todos tendrían la oportunidad de hacer prácticas con héroes profesionales, independientemente de las ofertas. Su tranquilidad ayudó a tranquilizar a quienes, como Antasero y Masirao Ojiro, no habían recibido muchas ofertas en comparación con sus compañeros. Aizawa. Ahora, antes de que nos sumerjamos demasiado en la emoción de las prácticas, dijo, con la voz interrumpiendo la conversación, tendrán que elegir los nombres de sus héroes. Estos nombres los definirán en su carrera, así que tómenlo en serio. Necesitan un nombre que refleje quiénes son y qué aspiran a ser. Dio un paso atrás cuando se abrió la puerta del aula, revelando nada menos que a la heroína de clasificación R, Midnight. Kaminari, Zero y Mineta se animaron al instante, sus ojos se abrieron y sus sonrisas se extendieron por sus rostros mientras Midnight entraba tranquilamente con su habitual gracia seductora. Medianoche. Muy bien, todos. Como dijo su profesor, elegir el nombre de su héroe es un paso muy importante. Anunció, con una sonrisa burlona. Recuerden, muchos de los nombres de héroe que usan los estudiantes terminan convirtiéndose en sus nombres de héroe profesional. Así que si eligen algo tonto o inmaduro, lo pagarán caro. Mientras los chicos luchaban por contener la emoción ante su presencia, las chicas la contemplaban con admiración. Medianoche llamaba la atención allá donde iba. Su seguridad y belleza impresionaban a todos. Mientras tanto, Aizawa se dirigió a su saco de dormir, preparándose para una siesta muy necesaria. Asawa. Midnight te ayudará con los nombres. No se me dan bien estas cosas, murmuró, casi acurrucándose en un rincón de la habitación. Recordó brevemente su nombre de héroe. Era Seread, que Present Mig le había devuelto con indiferencia durante su tiempo en la UA. Y, por pura casualidad, terminó conservando ese nombre profesionalmente. Midnight repartió lienzos a cada estudiante, alentándolos a escribir sus ideas. Medianoche. Una vez que hayas escrito tu nombre, lo presentarás a la clase. Instruyó. Yo juzgaré si tu nombre es aceptable o no. La sala se llenó de nerviosismo mientras los estudiantes empezaban a pensar en sus nombres de héroe. La mayoría no estaba segura de qué elegir, mientras que otros dudaban, preocupados de que sus elecciones no cumplieran con las expectativas. Aoyama fue el primero en dar un paso al frente, de pie con confianza ante sus compañeros. Levantó su lienzo y anunció. Yuga. No puedo dejar de brillar. La clase lo miró en un silencio atónito, algunos de ellos riéndose disimuladamente. Medianoche consideró el nombre por un momento antes de sonreír y sacudir la cabeza. Medianoche. ¿Qué tal si lo acortamos a Can't Stop Twinkling? Suena bien, sugirió. Aoyama sonrió y asintió. Medianoche. Muy bien. No puedo dejar de brillar. El siguiente fue Asido, quien orgullosamente declaró que su nombre era Reina Alienígena. Sin embargo, Midnight se apresuró a poner fin a eso. Medianoche. Lo siento, pero no puedo dejar que te pongas el nombre del villano de las películas de Ridley Scott, dijo asustada, provocando que Mina gimiera de decepción. Tsuyu dio un paso al frente, presentando con confianza su nombre. Heroína de la temporada de lluvias. Floppy. La clase aplaudió la elección de Tsuyu, pues su nombre era mucho más directo que los anteriores. Midnight dio su aprobación sin dudarlo. Entonces llegó Kirishima, quien se irguió y con seguridad declaró su nombre héroe robusto. Red Riot, en honor a su ídolo, Crimson Riot.
Su nombre evocaba fuerza y determinación, y le recordó a Izuku cómo, de niño, solía elegir nombres de héroe divertidos inspirados en su ídolo, All Might. Pero ahora, en la encrucijada de su camino, Izuku comprendió que debía convertirse en su propio héroe en lugar de ser como All Might. Kaminari tuvo dificultades para elegir un nombre, y Hir, notando su frustración, sugirió en tono de broma. Kyoka. ¿Qué tal Hemingway? Los ojos de Kaminari se iluminaron al principio. Denki. Oh, eso suena genial. Espera, su emoción se desvaneció cuando se dio cuenta de que Kyoka se estaba burlando de él. Oye. Riendo, Kyoka dio un paso adelante con confianza. Kyoka. Iré con heroína auditiva. Ya de auriculares, declaró, recibiendo la aprobación de medianoche. Otros nombres siguieron en rápida sucesión. Shoji eligió Tentacleero. Tentácole. Zero eligió Tapeero. Seyopane. Ojiro se decidió por héroe de las artes marciales. Tailman. Sato seleccionó Esueetero. Sugarman. Mina revisó su nombre a Pinkerpine. Acid Queen. Mientras le daba a Izuku un pulgar hacia arriba porque él la sugirió. Denki se fue con Stun Gunero. Chargebolts. Toru seleccionó heroína Stealth. Chica invisible. Momo eligió con confianza Everything Heroine. Creati. Tokoyami eligió Jet Blackero. Tsukuyomi. Cuando llegó el turno de Shoto, la clase tenía curiosidad por ver qué elegiría, dada su singular y poderosa habilidad. Tras una pausa, Shoto declaró. Shoto. Mi nombre de héroe será héroe elemental. Quemadura de escarcha. El nombre reflejaba no solo su don, que combinaba hielo y fuego, sino también su compleja personalidad y las luchas internas que enfrentó para reconciliar ambas facetas de su personalidad. A medida que se elegían más nombres, Ochako finalmente dio un paso al frente, rebosante de entusiasmo. Ochako. Seré la heroína de gravedad. Urabiti. Anunció con orgullo, con un entusiasmo contagioso mientras la clase la vitoreaba. Eso dejó solo a Tenya y Izuku. Tenya fue el siguiente, aún con la mente puesta en la visita a su hermano en el hospital. Aunque Tensei quería que adoptara el nombre Ingenium, Tenya finalmente decidió conservar su propio nombre por respeto al legado de su hermano. Tenya. Tenya, dijo simplemente. La clase esperaba con expectación mientras Izuku se levantaba y caminaba hacia el frente del salón. Con el lienzo firmemente en la mano, reveló el nombre que había elegido. Todos quedaron desconcertados por la singular elección. No parecía el nombre llamativo de un héroe como esperaban. Al ver sus reacciones, Izuku explicó. Izuku. Como todos saben, la mayor parte de mi vida fui impotente. Todos los jugadores empiezan desde el nivel 1, pero yo empezaba desde el 0. Por eso elegí este nombre. Me recuerda de dónde vengo y lo lejos que he llegado. Por eso mi nombre será el héroe Gamer. 0. La sala se quedó en silencio por un momento antes de que comenzaran los aplausos. Sus compañeros respetaron el significado de su nombre, conscientes de lo mucho que representaba su trayectoria. Medianoche sonrió con aprobación. Medianoche. Bueno, sin duda es único y te queda perfecto. Lo apruebo.